La extraña aventura de Shield Kid. Capítulo 27. El tacto recibe una bofetada. La líder de Shield Frieden se paró frente al Dragon Glass de su país, esperando pacientemente mientras miraba los granos de arena, contando hacia atrás hasta la próxima ola. Su cabello azul se balanceaba con la brisa que entraba por la puerta. Y olió profundamente el olor de la naturaleza que llevaba el viento. Nada le habría complacido más que aprovechar el día y usar su forma de dragón para volar a miles de pies sobre su ciudad capital. Sin embargo, eso no iba a suceder. Y todavía estaba frunciendo el ceño al recordar el mensaje que el rey Aulcray le envió a través del sistema del gremio, preguntándole si podía reunirse con ella en persona. No se habían dado detalles además de la solicitud. Ella no tenía idea de qué quería hablar. O a quién iba a traer. O si iba a traer a alguien con él. Aún faltan unas semanas más para nuestra próxima ola. Los soldados con los que he contribuido no han hecho lo suficiente para ayudar en las olas de los demás o algo así. Había reflexionado sobre esto y otros pensamientos después de aceptar el mensaje del héroe del bastón e invitarlo a su palacio. No tenía idea de qué esperar de él cuando llegó. Ella trató de estar lista de todos modos. Todavía recordaba los días en que estuvo en el consejo de Silbelt. Antes de trasladar a su gente a Shield Frieden y convertirse en la líder del nuevo país. Había visto al rey sabio en batalla y sabía lo letal que era no solo por su fuerza, sino también por su inteligencia como táctico. Por eso había tenido tanta confianza en confiar en él cuando Balmus y sus seguidores salieron del armario. Por eso había estado interesada en una alianza mutuamente beneficiosa entre Shield Frieden, Silbelt y Melromark. Y era parte de la razón por la que había aceptado recibir al rey extranjero en su país, a pesar de no recibir ningún detalle de él sobre por qué estaba de visita. En cuanto a la otra parte de la razón, Nelson volvió a olisquear profundamente cuando entró la siguiente brisa. Esta, sin embargo, la hizo estremecerse porque iba acompañada del humo de las chimeneas de las nuevas fábricas de Shield Frieden. No era el humo en sí lo que la molestaba. Después de todo, ella era mitad dragón y estaba más que acostumbrada a inhalar el humo emitido por sus propias llamas cuando estaba en su forma de dragón. Más bien, era lo que le recordaba el humo mismo. Otra parte de su razón para aceptar a Aulcray en su país, algo que había estado empezando a preocuparla últimamente. Después de otro momento de espera, apareció un destello brillante frente al reloj de arena. Nelson se cubrió brevemente la cara con el brazo y, una vez que la luz se apagó, lo volvió a bajar. Sus majestades. Bienvenidos a Shield Frieden. Dijo en un tono neutral, ocultando su sorpresa al ver no solo al rey bastón, sino también a la zorra de Melromark con él. Aulcray asintió con la cabeza mientras Mirelia hacía una reverencia. Mientras hacía esto, 4 sombras, que también habían venido con el teletransporte, corrieron por las paredes de la habitación y desaparecieron de la vista. Podría ser aceptable traer una pequeña guardia personal para tales ocasiones, pero sombras. Nelson preguntó con escepticismo. Todo en buen tiempo. Aulcray se acercó al líder dragón. Primero, me gustaría que fuéramos a un lugar más privado. Ya estamos en la sala dragón o Urlas de mi país, está Fero. No creo que puedas encontrar un lugar más privado y sagrado que, Nelson comenzó a replicar enojado. Su majestad, hay al menos 12 áreas diferentes que nosotros, las sombras, hemos localizado para que escuchen oídos no deseados. Una de las sombras de antes apareció de repente frente a Mirelia para informar. Los ocupantes que encontramos escondidos en uno de ellos ya han sido detenidos. Aunque no estamos seguros, creemos que estaban aquí espiando el reloj de arena para las llegadas. La única reacción de Nelson fue alzar una ceja por la sorpresa. Quizás, en algún momento, esto fue tratado como un lugar sagrado, habló entonces Mirelia. Sin embargo, como aprendimos con Balmus, ni siquiera nuestro propio castillo era tan privado como alguna vez creímos que era. Cualquiera que sea tu razón para estar aquí, debe ser muy importante para ti llegar tan lejos. Nelson finalmente respondió en tono ecuánime. Posiblemente podría afectar a nuestro nuevo hijo, así como a los otros héroes, respondió Aulcray. Por su bien, prefiero no dejar nada al azar. Nelson volvió a fruncir el ceño. Todavía no estaba exactamente segura de para qué habían venido a verla. Sin embargo, estaba empezando a tener una idea de a qué se referían. Y también se alineaba con lo último de su propia agitación interior. Bien, entonces. Ven por aquí. Creo que podría conocer un lugar donde realmente podremos hablar entre nosotros en privado. Los 2 gobernantes siguieron a Nelson fuera de la habitación, dejando atrás el gran reloj de arena del dragón.
Outcry respiró profundamente. Habían pasado solo unos segundos desde que Tact había hablado, pero su mano ya agarraba con fuerza su bastón vasallo. No tuvo que abrir su hoz para darse cuenta de que su medio hermano tenía mucho poder detrás de él. Y eso todavía incluía al resto de su séquito caminando por la rampa detrás de él. Según lo que había aprendido, todos tenían al menos el nivel 250. Y el propio Wipero tenía el nivel 350. Un nivel realmente impresionante. Era más del doble del nivel de Outcry. En realidad, era casi el triple de su propio nivel. Un montón de monstruos inocentes. Habían muerto para llevar el tacto hasta aquí. Mantén la calma. Ha realizado al menos 50 variaciones diferentes de este plan y su esposa le ha ayudado a perfeccionar todas y cada una de ellas. Ninguno de los dos va a permitir que Melromark caiga hoy y ponga a sus hijos en peligro. Mirelia se acercó a su marido. Los dos gobernantes estaban vestidos con sus ropas reales formales. El vestido morado de Mirelia lucía tan espléndido como adornado. Y la túnica roja forrada de oro de Outcry caía alrededor de un chaleco militar blanco que parecía tan impecable como limpio. Se habían asegurado de recopilar toda la información que pudieron. Y habían discutido sus planes cuidadosamente con las sombras de Mirelia, quien tomaría el lugar del personal del castillo por hoy. Mientras evitaran una batalla total, todo estaría bien. Primero tenían que superar esta parte. Algo sobre lo que Nelson se había encargado de advertirles detalladamente. ¿No quieres subir a bordo? Estoy seguro de que tenemos mucho que discutir entre nosotros. Dijo Tact con una sonrisa, señalando detrás de él hacia la rampa y la variedad de chicas esperando detrás de él con sonrisas expectantes. Mirelia lentamente permitió que una sonrisa apareciera en su rostro mientras daba un paso adelante. Mis disculpas, pero cuando me enteré de tu llegada, ordené a mis cocineros que prepararan un banquete para tu llegada. Pasaron toda la noche preparando todo. Estoy seguro de que después de su largo viaje para llegar aquí, una buena comida caliente sería adecuada para usted y sus acompañantes. La sonrisa de Tacto cayó un poco. Outcry sintió como si una ola de frialdad acabara de invadir su alma. Fue realmente sorprendente cómo Mirelia ni siquiera se inmutó a pesar del cambio de atmósfera. Continuó sonriéndole a Wipero más joven, que estaba fuera de su alcance político. Eso es muy atento de su parte, Su Excelencia. Pero creo que podríamos ordenar a sus sirvientes que lleven el banquete a mi barco si pudiera. Tact dijo en el mismo tono de voz. La conversación que planeo tener con tu oro esposo es muy importante. Y odiaría tener oídos curiosos escuchándola. Outcry tomó otro respiro para calmarse mientras se obligaba a sonreír y decir las líneas que su esposa había practicado con él en caso de que surgiera este escenario. De hecho, es importante. Es por eso que también nos hemos asegurado de que el castillo esté vacío de nadie además de aquellos en quienes confiamos hoy. Puedo asegurarte que la privacidad no será un problema en lo más mínimo. Seremos libres de hablar sobre lo que queramos mientras estés aquí. La sonrisa de Tacto cayó un poco más. Sin embargo, esta vez, Outcry se sintió alentado a continuar. ¿Y tus compañeros detrás de ti? Estoy seguro de que nada les gustaría más que permanecer un rato en tierra firme después de un vuelo tan largo, ¿no? ¿Y qué sabrías tú acerca de estar en una aeronave, hermano? Preguntó con tacto, ocultando apenas el veneno en su tono. No sabríamos nada acerca de estar en una aeronave, por ejemplo, afirmó claramente Mirelia, sosteniendo un abanico frente a su cara. Sin embargo, ambos hemos estado en muchos barcos a lo largo de nuestra vida. Si es así, creo que querrás bajarte tan pronto como tengas la oportunidad, incluso si es un viaje corto. Eso es al menos lo que pienso al respecto. Se produjo una breve mirada entre los dos grupos. Outcry, aunque aparentemente tranquilo, se sentía preparado para la batalla. Cada instinto le decía que diera el primer paso. Tenía que aplastar esos instintos. Si daba el primer paso, las cosas irían de mal en peor en poco tiempo. No había manera de que pudiera resolver esto mediante la fuerza bruta, incluso con tantos métodos de fortalecimiento en su haber. Tenía que tener paciencia. Estoy siendo lo suficientemente cortés para invitarte a mi nave personal, dijo Tact con voz lenta y clara. Y estamos siendo lo suficientemente corteses para recibirte a ti y a tus compañeros dentro de nuestro castillo. Nuestro propio hogar. Dijo Mirelia, entrecerrando los ojos por encima de su abanico mientras su tono se volvía tan frío como el hielo. Dicho hielo también apareció alrededor del mango de su abanico, el cual cerró dejando al descubierto su rostro nuevamente.
Si prefieres faltar el respeto a nuestro gesto de amabilidad y buena voluntad, siempre puedes optar por dejarme el remark. Estoy seguro de que, por muy importante que sea esta discusión, no valdría la pena la falta de respeto que le mostrarías a mi hogar al rechazar nuestra amable oferta. La sonrisa de satisfacción de Tact se había convertido en un ceño fruncido. Sin embargo, la mirada de Mireia no disminuyó. Su fan lo señalaba desafiante. El joven abrió la boca para volver a hablar. Por Dios, Tacto, esto no es un concurso de mear. E incluso si lo fuera, tus oponentes son un par de geriátricos, así que, por el amor de Dios, bajemos ya del barco. Me muero de hambre. El rubio se giró sorprendido ante la audacia dirigida hacia él. Nelson acababa de bajar la rampa, pasando junto a las otras chicas. Algunos de los cuales también la miraban en estado de shock. Sin embargo, una de las damas, una mujer con cola de dragón que vestía un abrigo negro con cuello alto, resopló divertida. Estiró los brazos por encima de su cabeza antes de hablar también. Eso fue inesperadamente grosero de tu parte, Nelson, pero estoy de acuerdo contigo, por una vez. Sé que estoy acostumbrado a volar más que los demás, pero incluso a mí me gusta pasar algo de tiempo en tierra de vez en cuando. ¿Sí? Tengo hambre. Aceptemos ya la comida gratis. Nadie cocina como la realeza. ¿Qué estás haciendo? Se supone que debemos ser, una mujer semihumana con orejas de zorro y vestida con un kimono intentó retomar la conversación, pero ya era demasiado tarde. Tienen unas flores bonitas. Quiero oler las rosas. Después de que el líder dragón de Skildfreden habló, las otras chicas detrás de ella se animaron a expresar sus acuerdos en voz alta. Algunos estaban concentrados en la comida, mientras que otros contemplaban con asombro el hermoso jardín sobre el que estaba estacionada la aeronave. Algunas de las chicas más leales de Tact parecían intentar protestar, pero fueron ahogadas por las voces de los demás. El ceño fruncido de Tact se convirtió en una mueca, pero luego rápidamente se convirtió en una sonrisa. Por supuesto. Ustedes, chicas, están cansadas de estar en el barco, ¿no? Muchos de ellos asintieron con la cabeza. Outcry sacudió sutilmente la cabeza. Parecía que, al igual que los Spear-héroes anteriores, y al igual que Motoyasu antes de su despertar a través de Amber, Wipero era un mujeriego y un simplón. No estaba seguro de si el arrebato táctico de Nelson funcionaría o no. Pero ella había tenido razón en ese sentido. Lo que con suerte significaba que el resto de la información que habían obtenido de ella también era precisa. Una risa escapó de los labios de Tact, y les hizo un gesto para que bajaran. Muy bien, entonces nos uniremos a esta fiesta. Sin embargo, todavía agradecería poder hablar primero con mi medio hermano, ya que el asunto es de gran importancia. Tact se volvió para mirar de nuevo a Mireia y a Outcry. Por una vez, tenía una expresión ilegible en su rostro. Mireia había abierto su abanico y se lo había vuelto a poner delante de la cara, pero miró preocupada a su marido. Sin embargo, su preocupación se desvaneció ante el aura de confianza que reconoció a su alrededor. Se mantuvo erguido y firme, sonriendo tranquilamente mientras tiraba a la basura los últimos 20 planes que había preparado en su mente, ahora que no los estaban forzando a subir a la aeronave. Nelson les había dejado bastante claro lo que sucedería si eso ocurriera. Y por muy poderoso que fuera su marido, el interior del barco contenía demasiadas incógnitas para que ambos pudieran explicarlas. Mantener las cosas en el suelo en su casa haría las cosas mucho más simples para ellos dos. Aún más sencillo, ya que Tact se estaba separando de su harén. Los primeros 10 planes que Outcry había preparado también podían descartarse con seguridad. Por supuesto, estimado hermano. Outcry inclinó la cabeza. Por favor, síganme. Estoy seguro de que tenemos mucho que discutir. El rey se dio vuelta para caminar por uno de los senderos del jardín. Con alegría. Tact hizo un gesto a Nelson y luego comenzó a caminar detrás del rey. Muy bien, comamos. Declaró Nelson. La mayoría del harén de Tact vitoreó mientras la seguían a ella y a Mireia, quienes hicieron aparecer a otros sirvientes para guiar a todos al comedor. El Tacto siguió a Outcry por un pasillo del castillo. PBTH. ¿Realmente esperas que crea que este lugar sería más seguro que mi aeronave? Preguntó sarcásticamente. Después de torturar un poco a Balmus y sus seguidores, aprendí sobre cada pasadizo secreto dentro y alrededor de nuestro hermoso castillo. Luego me tomé el tiempo para sellar todos y cada uno de ellos con magia de tierra para que no pudieran usarse nuevamente. Outcry le informó. Bueno, además de uno cerca de su habitación.
Pero eso era en caso de que quisiera celebrar los cumpleaños de sus hijos fuera del castillo sin que su madre lo supiera. Incluso a la realeza le vendría bien un descanso de ser realeza de vez en cuando. Las cejas de Tact se estrecharon. ¿Balmus? ¿Quién es ese? Era el expapa de la iglesia de los tres héroes en Melromark, respondió Outcry. Él y sus seguidores intentaron organizar un golpe de estado. No hace falta decir que no funcionó. HMPH. Probablemente entonces no era más que un debilucho. No era débil. Pero era un tonto que no tenía idea de en qué se estaba metiendo. Outcry afirmó con calma. ¿Y cómo torturaste a este tonto entonces? Preguntó Tacto. Podría haber implicado algunos usos creativos con Soulworms, respondió Outcry, esta vez con una pequeña sonrisa. Tact casi se detuvo a medio paso, una breve mirada de terror cruzó por su rostro. Sin embargo, Outcry no giró la cabeza para abordarlo y el antagonista volvió a sonreír ampliamente en cuestión de segundos. Amenazando el alma de un hombre religioso. Qué astutamente atrevido de tu parte. Casi me siento celoso. Era un tonto. Pero al menos tenía información útil que dar mientras estaba vivo. El rey mago se encogió de hombros. Pasó un minuto de silencio mientras seguían caminando, y Tact no intentó insistir más en el tema. Sin embargo, Outcry no bajó la guardia ante el huípero en lo más mínimo. Su sensación de peligro no había disminuido. En todo caso, solo se hacía más fuerte cuanto más tiempo pasaba con el huípero más joven. Recordó más de su conversación con Nelson de días antes mientras continuaban caminando en silencio. Este lugar funcionará, sus majestades. Gracias, Sombra. Tú y tus compatriotas sois muy apreciados. Outcry le informó. El hombre hizo una reverencia y luego desapareció para ocupar su puesto en la nueva habitación junto a sus compañeros sombras. La última sombra terminó de hablar con Mirelia en voz baja antes de desaparecer también. La nueva área era una habitación debajo del palacio de Nelson. Estaba en lo profundo de las mazmorras, cerca de donde se encontraba su despensa. Dentro de un almacén que ni siquiera sus guardias considerarían lo suficientemente importante como para patrullar. La habitación estaba iluminada por la luz de una sola lámpara. Que Nelson había activado con un hechizo. Después de sentarse y ajustarse el vestido, finalmente se enfrentó a los dos gobernantes nuevamente. Ahora, dime. ¿Por qué querías reunirte conmigo en secreto? Outcry juntó las manos. Es simple. El héroe del látigo desea venir a Melromark para hablar conmigo. Y escuché que tenías vínculos con él. Quiero información sobre el joven. Nelson sonrió. Tal vez eso sea cierto, tal vez no. ¿Cuánto vale para ti? El huípero se puso en contacto conmigo y quiso compartir sus métodos de potenciación. Outcry continuó. No lo he contactado sobre el asunto como lo hice con los otros héroes vasallos. Y el único héroe con el que logré contactar fue el héroe martillo de tu país. Los únicos que saben acerca de los métodos de encendido compartidos entre héroes somos mi esposa y yo, los otros héroes, el consejo de Silbelt, y tú. Outcry juntó las manos delante de él. ¿Eso significa que el héroe del martillo se puso en contacto con él al respecto, o tú lo hiciste? Los dos gobernantes continuaron mirando a la mujer dragón mientras ella guardaba silencio. ¿De verdad crees que yo? No. No creo que se lo hayas dicho. Dijo Mirelia, sosteniendo un abanico frente a su cara. Lo puedo decir por la mirada que pasó por tus ojos. No sabías que el héroe del látigo solicitó reunirse con nosotros. Una mirada de sorpresa finalmente apareció en el rostro de Nelson. Lo cual ella logró ocultar brevemente con el ceño fruncido. Es bueno si siquiera hablo y luego vas a leer las respuestas en mi expresión, Vixen. No, afirmó Outcry. En todo caso, eso significa que puedo reducirlo a que el héroe del martillo sea quien informe a mi medio hermano sobre esta función de héroe. Sin embargo, no creo que el héroe del martillo tenga un historial de llevarse bien con él en cualquier forma significativa. Al menos, no lo suficiente como para desaparecer para informarle solo a él sobre esto. Especialmente porque supuestamente está entrenando con el héroe Garra en este momento. Un héroe que aún no ha respondido a mi llamada. Afirmó Outcry. Creo que puedes ver que todo esto me parece muy sospechoso. El ceño fruncido de Nelson desapareció, pero ahora estaba frunciendo el ceño. Has aprendido todo esto incluso antes de hablar conmigo. Eso es muy impresionante. También me enteré de que Amerero no ha aparecido en tu país para ayudar ni siquiera con una ola. Outcry continuó. Lo mismo que con el héroe Garra de Silbelt.
Personalmente, me parece muy extraño que ni siquiera haya oído hablar del héroe látigo que aparece en ninguna ola en Faubley para ayudar. A menos que las sombras de Faubley hayan sido tan buenas para mantener esa información alejada de nosotros. No tendrías que preocuparte por eso, dijo Nelson con un suspiro. Su red de espías es leal solo al rey cerdo. Es la razón por la que Tact aún no le ha arrebatado el trono a su padre. Se queja de eso más que de cualquier otra cosa. Outcry entrecerró los ojos. Nelson lo miró casi sin comprender. Tienes razón en que tengo estrechos vínculos con Wipero. De hecho, son más estrechos de lo que hubieras creído. Ah, una relación física, ya veo, afirmó Mirelia. En efecto. Nelson juntó las manos. Así que antes de continuar, me gustaría saber. ¿Qué razón tengo para revelarte algo más que iría en contra de mi amante? Creo que incluso el hecho de que se haya adaptado a nuestra excesiva necesidad de privacidad es razón suficiente, afirmó claramente Outcry. Fufufu, ¿y quién puede decir que no los traje aquí para matarlos a ustedes dos yo mismo? Nelson preguntó con una risa oscura. Si hubieras querido matarnos, me imagino que lo habrías hecho en un lugar donde pudieras convertirte fácilmente y hacer pleno uso de tu forma de dragón. Así como también en algún lugar donde no estaría rodeado por mi afinidad natural. Outcry señaló los muros de tierra que los rodeaban. Fufuzu. Después de un momento de silencio, el jefe dragón empezó a reírse de nuevo. Bien. Tienes razón en que no tengo intención de hacerte daño. Pero entrétenme. Me gustaría ver hasta qué punto llega tu sabiduría, rey del bastón sabio. Nelson dijo burlonamente. Está bien, no creo que considerarías traicionar a Tact si no hubiera una razón para hacerlo, dijo Outcry. Seguir. Nelson hizo un gesto con una garra. Si bien puedo adivinar tus razones para ser personal, ya que es bien sabido que Tact tiene un gran harén de amantes, me inclino a creer que son más bien económicos. ¿Cómo es eso? Nelson preguntó, aunque un poco vacilante. Ahora que podemos comerciar libremente entre nosotros, puedo ver mejor cómo les va a nuestros países. Y aunque no ha pasado tanto tiempo, Outcry sacó algunas hojas de papel de su personal. Colocándolos sobre la mesa. Descubrí que hay una caída muy clara en sus exportaciones en comparación con antes de la guerra con Silbelt, cuando no teníamos nuestro acuerdo de libre comercio. Nelson no se sorprendió. Estaba visiblemente aturdida. Y Outcry frunció el ceño mientras continuaba. Pensé que podría ser una casualidad. Pero cuando lo comprobé con algunos de sus soldados de la coalición, me dijeron que era cierto. Hay menos gente trabajando en Schildfreden que nunca antes. Algunos incluso sabían de vecinos que habían ido a trabajar en algunos proyectos, solo para no regresar nunca. Sin mencionarlo. Me di cuenta de que Schildfreden también está importando menos alimentos a pesar de que no hay muchas tierras de cultivo disponibles en su país. Eso es muy preocupante. No creo que usted mismo no sea consciente de nada de esto. Nelson bajó la cabeza. Puños cerrados a sus costados. Él, ese bastardo dijo que impulsaría a mi nación y la convertiría en una verdadera potencia. Que nos volveríamos fuertes tanto militar como económicamente. Pero con lo altos que son los costos de mano de obra. Para que tenga un impacto tan visible en mi nación, en mi gente, Outcry y Mirelia no dijeron nada. Simplemente esperaron mientras Nelson iba y venía en su mente. Pero eso no es lo único, continuó Nelson en un susurro. Esa no es mi única razón. Así que también hay algo personal, dijo Mirelia. ¿Tal vez estás celosa de las otras chicas? No. No es eso. El tacto de amar a muchas otras chicas nunca me molestó mucho antes ya que él era tan amable con nosotras, y griega. Finalmente, Nelson llegó a una resolución. Ella los miró con el rostro en blanco. ¿Qué es lo que quieres saber? Supongo que, primero para satisfacer mi curiosidad sobre el asunto, ¿cuál es este proyecto que mencionaste que requiere tanta mano de obra? Nelson procedió a responder, con todo detalle, las fábricas que Tact había ayudado a establecer en su país. Él le había dado diseños para extraños vehículos blindados que podían conducir y volar sin magia. De armas que podrían impulsarse hacia adelante y lanzar proyectiles explosivos desde barriles que volarían mucho más lejos que las flechas normales. Eran genios, si no fuera por algunas trampas. Por un lado, los materiales que necesitaba para impulsar estas máquinas eran extremadamente raros. Requirió perforar profundamente en el suelo. E incluso en los raros casos en que encontraron el recurso, no había mucho. Y el proceso de extraerlo y proteger el taladro de los monstruos fue costoso.
Convertir dicho recurso en un combustible que alimentara estas máquinas era aún más costoso. Fue uno de los mayores obstáculos del diseño, ya que no se modificó para que al menos fuera capaz de ser arrastrado por Filolials o alguna otra bestia de carga. Al menos entonces podrían haber sido de alguna utilidad. Las máquinas voladoras eran un asunto completamente diferente. Eran realmente una maravilla, al igual que la aeronave de Tact. Pero sufrieron los mismos problemas. Y el proceso para producir combustible para ellos era diferente del que se utilizó para producir combustible para los vehículos terrestres de Tact. Haciendo que la logística para eso sea aún peor que si fueran solo los vehículos terrestres. Y a pesar de que los vehículos terrestres estaban fuertemente blindados, eran muy débiles ante los ataques mágicos y las trampas. Incluso un idiota con suficiente conocimiento en magia de la Tierra podría hacer un agujero lo suficientemente grande como para atrapar a uno en su lugar con facilidad. Y eso ni siquiera incluía el proceso de fabricación de todos estos vehículos a mano en las fábricas de Schildfreden. O cuán inhumanas eran las condiciones de trabajo dentro de estas fábricas, como había aprendido en una visita reciente. No hace falta decir que muchos trabajadores y esclavos habían muerto y estaban muriendo ahora mismo para construir el ejército de Tact. Cuando Nelson terminó, Outcry y Mireia simplemente la miraron fijamente. Siempre pensé que la aeronave de Tact era una maravilla y un estándar para la tecnología en el futuro, pero ahora suena como un enorme desperdicio de recursos, al igual que el resto del ejército de Faubley. Eso es porque lo es. Al menos Faubley todavía tiene la noción de centrarse en la calidad sobre la cantidad. Nelson frunció el ceño. Él dice que estos tanques y aviones suyos cambiarán la forma de hacer la guerra en nuestro mundo. Sin embargo, he visto lo efectivos que son para mí, y son como todo lo demás en nuestro mundo. Son solo tan poderosos como las personas que los usan. Incluso las armas que ha desarrollado, aunque superiores a las de Faubley, son un desperdicio de recursos tan grande como las armas que usan los soldados de Faubley. Y sin apenas aumentar el poder de combate. Estas armas de artillería suyas tienen sus ventajas. Pero todo lo que se necesita es un ejército que use magia ceremonial de largo alcance para golpear las municiones que descansan junto a ellas para que las armas y todo lo que las rodea quede envuelto en una gran explosión. Todos sus inventos no son mejores que catapultas o carros o lo que sea. Podríamos estar fabricando 1000 de ellos por cada docena de sus artilugios, y sin que mi gente muera por hacerlo realidad. Nelson gritó acaloradamente al final. Mireia y Outcry compartieron una mueca. ¿Por qué necesitaría todo esto de todos modos? ¿Planea combatir las olas con estos tanques y aviones suyos? Preguntó Mireia. No. Ni siquiera parece ayudar con una ola en nuestro país a pesar de. Nelson hizo una pausa, haciendo una mueca mientras pensaba en sus palabras y en lo que iba a decir a continuación por un segundo antes de continuar con un suspiro de derrota. A pesar de ser el héroe amer de nuestra nación. Los dos gobernantes quedaron estupefactos ante la confesión de Nelson. El abanico de Mireia incluso se le había caído de la mano sobre la mesa. Se suponía que el tacto sería el héroe del látigo. Se suponía que los héroes solo debían ser elegidos por un arma y empuñar solo dicha arma. Y, sin embargo, de alguna manera no solo era el héroe del látigo sino también el héroe del martillo. ¿Cómo? Pensé que era el héroe del látigo de Faubley. Exigió Mireia, golpeando la mesa con el puño y balanceando la lámpara sobre ella. Los héroes no pueden empuñar nada más que su propia arma. Y solo pueden ser elegidos por un arma. Eso es de conocimiento común. Nelson permaneció en silencio. Mirando hacia la mesa entre ellos. Outcry agarró su arma con fuerza. ¿El héroe martillo que recibió mi mensaje, era él? Preguntó Outcry. No, no lo fue. Más bien, era un monstruo en su harén llamado Tulina. Ella es muy avanzada en magia de ilusión. Nelson dijo con rencor. Ella aparece de vez en cuando ante otras naciones haciéndose pasar por sus héroes. Pero nunca se queda por mucho tiempo. Y no ayuda en Waves ni nada parecido, aunque es lo suficientemente poderosa como para ayudar. Es una mocosa malcriada que hace berrinches cuando las cosas no salen como quiere. Y, para ser honesto, estoy harto de esa pequeña perra. Nada me haría más feliz que verla dejar caer una clavija o dos. Los dos gobernantes continuaron frunciendo el ceño. ¿Cómo puede el héroe del látigo ser también el héroe del martillo? ¿Y qué otras armas de héroe tiene? Preguntó Outcry. Adivina. ¿Has estado tratando de comunicarte con ellos, no? Nelson preguntó sarcásticamente.
El rostro de Outcry se ensombreció. ¿Cómo ha estado robando armas de héroes sin que el resto de nosotros lo sepamos? ¿Estás seguro de que quieres saberlo? Preguntó Nelson. Porque todo lo que pase después de este punto garantizará que no veas al Tacto como nada más que un enemigo contra ti y los otros héroes. Y como él está en el nivel 350 y las chicas de Suaren tienen al menos el nivel 250, incluyéndome a mí, querrás tener mucho cuidado con él. Sí, he encontrado una manera de romper el límite de nivel de una persona normal, dijo Nelson ante las miradas que aparecieron en los ojos del gobernante. Él es mucho más peligroso que cualquier otra persona en este mundo, además tal vez de ti, Rey del Bastón. Además de los héroes cardenales, podrías ser el único que tiene una oportunidad de derrotarlo. Aunque si te roba el arma. Si lo que has dicho es cierto, entonces no tengo otra opción, afirmó resueltamente Outcry, con un destello de determinación entrando en sus ojos. No permitiré que nadie ponga en peligro la vida de mi familia. Ya sea mi esposa, los jóvenes Naofumi y Ractalia, Melty, los otros cardenales héroes o cualquier otra persona que me importe. Acordado. Mirelia dejó caer su abanico sobre la mesa. Con el riesgo que esto representa no solo para nuestra familia y nuestro país, sino para nuestro mundo en general, estamos listos para compartir este riesgo. Muy bien, entonces. Esto es lo que sé. Nelson procedió a hablar. Outcry regresó al presente cuando Tak comenzó a hablar de nuevo. Además de esto, Balnus, amigo. ¿Has tenido que lidiar con otros intentos de golpe? Tal vez un mercenario Akuko, o dos. El rey redujo la velocidad y giró la cabeza para entrecerrar los ojos hacia el rubio, que sonreía con complicidad. Sin embargo, Outcry no era idiota. El Tacto ni siquiera había nacido cuando ocurrió ese incidente. Si estaba tratando de hacerle creer que había ordenado el asesinato de su familia, estaba profundamente equivocado. No. Los nobles que no estuvieron de acuerdo con los cambios intentaron irse. Sin embargo, la mayoría de ellos han sido tratados y reemplazados. Y los que quedan están siendo perseguidos mientras hablamos. ¿En serio? ¿Ni siquiera un mercenario ha aparecido para atentar contra tu vida o la de tu familia? Tact intentó continuar con su tema. No. Si ha habido alguno, entonces las sombras de mi esposa han hecho un buen trabajo al interceptarlos sin mi conocimiento. Outcry continuó por el pasillo. A veces, creo que son tan buenos como las sombras del rey cerdo. Espero que tu padre no te haya causado demasiadas molestias con ellos. Tact frunció el ceño profundamente. ¿Qué dices saber sobre eso? ¿HMMM? Simplemente estaba insinuando que he estado vigilando las actividades de los otros países. Nada más. Outcry se encogió de hombros mientras continuaba. Sin embargo, entiendo cómo te sientes al respecto. Han pasado años para mí, pero todavía recuerdo lo sofocante que era estar rodeado por las chimeneas de Fowley. Tener a todas esas familias filiales pisándose unas a otras tratando de competir por el trono. Mi familia apenas ocupaba el 40º lugar en la fila. Sin embargo, eso no impidió que las familias de las ramas más alejadas del trono que nosotros intentaran asesinarnos a mí y al resto de mi familia para asegurarse un lugar más cercano para ellos. Una débil esperanza de que pudieran hacerlo. Serán los que tengan el control algún día. Realmente es una práctica bárbara para un país que dice ser la nación más avanzada del mundo. ¿No está de acuerdo? Outcry preguntó con curiosidad. Sin embargo, Tact continuó frunciendo el ceño profundamente ya que no respondió a la pregunta de Outcry. Parecía que Outcry había sido quien había tocado un nervio en lugar del joven. Estaba realmente agradecido con su esposa por inculcarle todos los conocimientos que pudiera necesitar para este encuentro. No podían cubrirlo todo, pero sentía que estaba bastante preparado para cualquier respuesta que el joven le enviara. No era de extrañar que las otras naciones la conocieran como la zorra de Melromark. Outcry podría haber sido un excelente estratega, pero Mirelia era una auténtica política. Ella era capaz de manejar a la gente de una manera que él nunca hubiera esperado poder hacerlo, simplemente hablando con ellos durante unos minutos hace meses o años. Confió tanto en la información de Nelson como en sus propias experiencias al escuchar a Tact en conferencias de hace meses. Era sorprendente que hubiera tenido la suerte de casarse con alguien como ella. Después de otro minuto de caminata, Wipero finalmente habló de nuevo con voz impaciente. Ya llegamos. Esto está tardando una eternidad. Ya casi llegamos. Prometí que tendríamos total privacidad para nuestra discusión. Outcry afirmó con calma.
Llevaban algún tiempo caminando. Sin que Tact lo supiera, el rey había llevado al antagonista por un camino largo y sinuoso en el camino hacia su destino. Había pocos guardias patrullando esta parte del castillo. Y ese número disminuyó aún más cuando salieron del castillo hacia otra sección de los jardines del palacio. Esto estaba en la parte trasera del castillo. Se acercaban a otro edificio cerca de la muralla del castillo. Parecía una arena desde fuera. Creo que con lo inutilizado que está este edificio, tendremos mucha privacidad aquí, afirmó Aulcray de manera uniforme. Gracias, medio hermano, dijo Tact en tono de malicia. Sin siquiera molestarse en ocultar la intención asesina en su voz. Sin embargo, Aulcray fingió no oírlo. Entrando por la entrada y saliendo al campo principal de la arena. De antemano se había preparado una mesa con 2 sillas. No había nadie más a la vista. Sería el lugar perfecto para mantener una discusión privada, sin embargo, ni siquiera estaba cerca de lograrlo cuando Tact finalmente hizo su movimiento. Auge. Auge. 2 relámpagos golpearon la parte superior de las entradas a la arena, reduciéndolas a escombros. Aulcray se giró rápidamente y apenas logró apartarse del camino cuando un tercero pasó a su lado y golpeó la mesa y las sillas, incinerándolas en el acto. Ja. Ciertamente te mueves rápido para ser un anciano. Tact aulló, con una expresión de alegría asesina en su rostro cuando el látigo en sus manos fue reemplazado por las garras de vasallo. Después de todo, estos métodos de fortalecimiento de los que habló en su mensaje deben tener algún mérito. Ja. Esto estaba empezando antes de lo que había previsto. Sus comentarios anteriores realmente debieron haber irritado al joven. Aún así, Aulcray se dio cuenta de que esas garras eran las mismas armas que su viejo enemigo Tyron había usado hace mucho tiempo. Verlos le hizo fruncir el ceño. Entonces, es cierto. De alguna manera has logrado encontrar una manera de robar las armas de otros portadores. Aulcray habló mientras adoptaba una postura defensiva. Tact avanzó tranquilamente, pareciendo absolutamente confiado. Por supuesto. Como el único héroe que este mundo necesita, soy el único héroe que merece empuñar sus armas. Aulcray frunció aún más el ceño. No eran solo las armas de las que tenía que preocuparse. Pero la información de Nelson acerca de que Tact podía lanzar magia sin un encantamiento también había sido precisa. Aulcray pudo hacerlo, pero solo gracias al bastón vasallo combinado con años y años de estudio de la magia. El tacto había sido considerado un prodigio al dominar clases de magia a los 3 años. Pero incluso entonces, debería haberle sido imposible lograr tal hazaña. Y aunque Aulcray podía hacerlo, rara vez lo hacía ya que los hechizos resultaban mucho más poderosos cuando iban acompañados de un encantamiento debido al canto que le daba estructura al hechizo. ¿El único héroe que este mundo necesita? Preguntó Aulcray. ¿Cómo puedes afirmar eso cuando ni siquiera has participado en una sola ola? ¿Cómo sabes? Tact comenzó a gritar, pero luego sonrió ampliamente. ¿Y qué? Realmente no importa si participo o no. Mientras esté vivo, seré el gobernante legítimo de este mundo una vez que el polvo se asiente. El ceño de Aulcray se hizo más profundo. ¿Estás tan seguro de que las olas no destruirán todo? Por supuesto. Después de obtener las armas de todos los héroes, lucharé contra las olas y todas esas tonterías. Entonces podré tomar mi lugar como el gobernante legítimo de todo y eso será todo. El ceño de Aulcray se hizo aún más profundo. Sabía que había casos de endogamia dentro de su línea familiar, debido a que los antepasados querían mantener pura la línea de sangre del pasado espearero. Pero ni siquiera eso podía explicar la cantidad de locura que Tact estaba arrojando en este momento. Tenía que haber algo más detrás de su confianza. El tacto disparó un rayo de energía de Basal Klaus y Aulcray se deslizó hacia un lado, evitándolo. Auge. Se formó un gran cráter en las gradas detrás de Aulcray, donde había impactado el ataque. La arena tembló con la intensidad del ataque. Una vez que tenga tu arma, será una simple cuestión de deshacerme de ti y capturar a tu esposa. No me llevará mucho tiempo liberarla de tu vil influencia. El tacto sonrió con maldad. De nuevo, el niño lo estaba incitando. Y nuevamente, Aulcray tuvo que resistir el impulso. Aún así, escuchar las palabras salir directamente de la boca de Tact solo confirmó más de lo que Nelson les había dicho a él y a su esposa. Le lava el cerebro a quienes se unen a su harén. Tacto, no. Pero otras chicas de su grupo, lo hacen a sus espaldas. Él piensa que cualquier chica, por mucho que lo odien antes, eventualmente se vuelve leal a él por su propia voluntad. Ser liberado de sus antiguos opresores.
Tales tonterías están lejos de la verdad. Otras chicas en su harén les lavan el cerebro a sus espaldas. Específicamente esa chica Tulina. Dijo Nelson. Y los lleva consigo a todas partes. Eso es terrible, afirmó Mireia en tono de disgusto. Sí. Así es como se ha salido con la suya. Mata a cualquier hombre que considere testigo de sus actos. Y las chicas son capturadas y convertidas para servirle. Ha llegado a considerarlo como una liberación. ¿Cómo es que esto no te ha pasado a ti? Preguntó Mireia. Simple. Vine a él de buena gana. Nelson respondió. Nunca pensé que alguna vez querría volverme contra él y, por lo tanto, nunca actué como lo haría antes. Outcry se esquivó de otro ataque. Incluso levantó una mano y envió su propia bola de fuego al héroe falso. Ja, ¿crees que eso me va a hacer algo? El tacto lo atravesó con su arma, su silueta inquietantemente iluminada por las llamas que lo rodeaban. Sin embargo, Outcry convocó más bolas de fuego, así como hielo y relámpagos a su alrededor. Y comenzó a lanzar todos estos proyectiles al héroe rebelde que tenía delante. Sin embargo, Tact se entretejió y esquivó, atacando hechizo tras hechizo también. Auge. Auge. Aplastar. Auge. Se produjo una batalla mágica entre los dos. Con Outcry convocando más rayos para atacar, Tact usó sus propias bolas de fuego, así como otros tipos de hechizos, para intentar golpear al rey bastón despierto que tenía ante él. Ninguno de los ataques cayó sobre el otro. Ambos lados de la arena sufrieron aún más daños cuando los hechizos golpearon el suelo y las paredes. Sin embargo, cada vez que los hechizos de Outcry chocaban con el aire de Tact, eran los hechizos de Tact los que ganaban la batalla. Eso era cierto. La fuerza bruta no fue la respuesta aquí. Y si Outcry intentaba crear un hechizo más poderoso, Tact lo aprovecharía para robar su arma. Casi todos sus otros planes fueron desechados por la ventana. Pero incluso cuando le quedaban pocas opciones, Outcry comenzó a sonreír alegremente. Aquí había una situación que hizo que su intelecto cobrara vida. Por mucho que le gustara planificar sus batallas con mucho cuidado, fue realmente cuando las cosas llegaron al límite cuando se sintió más joven. Si este plan no funcionaba, simplemente pasaría al siguiente. Y luego el siguiente. Hasta que encontró una solución mágica que le ayudó a superar esta amenaza a su país y a su familia. No había manera de que muriera aquí. Iba a superar este obstáculo sin importar cuánto tiempo tomara. Outcry blandió su bastón y lo plantó en el suelo ante él. Luego abrió la boca y empezó a cantar. Ja, finalmente estás abierto. El tacto avanzó con una velocidad casi inhumana. Limpiando el espacio entre ellos en el espacio de un segundo. Outcry observó cómo se acercaba. Su mano se extendió hacia él. ¿Cómo es capaz de robar las armas de otros? Preguntó Outcry. No estoy seguro de cómo funciona su habilidad. Empezó Nelson. Nunca había visto ni oído nada parecido. Todo lo que puedo decir es que ha tenido que tocar a su objetivo cada vez de antemano. De alguna manera, cuando lo hace, puede quitarles su arma de héroe y hacer la suya. Así es como vi a nuestro héroe martillo perder su arma. Antes de que Tact lo matara. Admitió la líder dragón con profunda tristeza en su mirada. Como si se estuviera dando cuenta por sí misma de lo bajo que había caído gracias a Tact. Tanto el marido como la mujer apoyaron una mano en los brazos del líder dragón. Pasaría un tiempo antes de que Nelson pudiera seguir hablando. El tacto se rió. Outcry estaba terminando su canto gracias a que su arma aumentaba la velocidad del mismo, pero ya era demasiado tarde. Después de que Uipero le despojara a este viejo de su arma, perdería todo su poder. Y entonces, sería sencillo para Tact tratar con él y. Su mano pasó por Outcry. La copia ilusoria del rey se desvaneció. Tact todavía parecía sorprendido por haber sido engañado de esa manera. Pero entonces, la segunda ilusión también se disolvió cuando los pies del héroe del látigo tocaron el suelo de la arena donde el rey había estado luchando. No había ningún terreno debajo donde había estado la ilusión de Outcry. Y los cráteres que se habían formado en el suelo a causa de la batalla mágica tampoco habían sido reales. Todo lo que vio fue un pozo oscuro, muy profundo en el que Tact ahora estaba cayendo directamente. Vaya, debe haber sido muy profundo. El idiota todavía estaba cayendo cuando Outcry apareció en el borde del enorme agujero que había hecho en el centro de la arena mucho antes de la llegada de Tact. No lo había sentido tan profundo cuando lo terminó. Por otra parte, había usado un hechizo de viento para salir volando, entonces, ¿qué sabía él?
La magia era realmente algo maravilloso. ¿Por qué Tact alguna vez sintió la necesidad de construir estos aviones cuando un usuario practicado de magia de viento podría eventualmente lograr lo mismo a través de la magia? Tan derrochador. Ah, plata. Finalmente, Outcry escuchó el sonido del cuerpo de Tact impactando contra el suelo muy abajo. Una breve mueca apareció en su rostro ante el sonido repugnante. Y tal vez un poco de decepción y su adrenalina se desvanecieron. Realmente esperaba probar otras ramas de la magia en caso de que los trucos de ilusión hubieran fallado. Sin embargo, desafortunadamente, o quizás afortunadamente, había funcionado. El Tacto ni siquiera se había dado cuenta de que Outcry había desaparecido en una ilusión tan pronto como lanzó los primeros rayos. No había estado esquivando esos ataques. Simplemente había hecho que la ilusión se moviera tan rápido como lo necesitaba para evitarlos. Ajustar el estado del campo de batalla con cráteres y cosas así para que Tact no sospeche de nada. El rey sabio se preguntó si tal estrategia funcionaría con el prodigio mágico. Sin embargo, según Nielsen, había confiado en gran medida en esa chica zorra suya para la magia de ilusión. Así que supuso que el propio Tact tenía poca o ninguna experiencia con eso. Había estado en lo cierto en ese sentido. Shadow, ¿conseguiste grabar todo el incidente?, preguntó Outcry en voz alta. Ciertamente. Una sombra apareció en el borde del techo, sosteniendo una bola de cristal en sus manos. Bien, gracias. Outcry asintió con la cabeza hacia ella. Sin embargo, cuando miró hacia el agujero increíblemente profundo con su vista mejorada, descubrió que Tact todavía estaba luchando por moverse. Todavía estaba vivo a pesar de haber sufrido una caída tan grande. Después de todo, realmente debe haber estado en el nivel 350. Ni siquiera Outcry se habría arriesgado a saltar desde esta altura a pesar de lo altas que eran sus estadísticas. ¿Sigues vivo? La voz de Outcry se proyectó abajo con un eco retumbante. Por supuesto. No hay manera de que una caída así pueda matarme, Uruk. Tan fácilmente. La voz de Tact sonó mientras se obligaba a ponerse de pie. Soy el héroe de este mundo. Me niego a morir ante turbas de basura como tú. Bien. De todos modos te lo merecías ya que amenazaste no solo a mi esposa sino también a mi hijo. Outcry volvió a sostener su bastón ante él. Yo, el rey de Melromark, soy la fuente de toda la magia. Despoja a mi objetivo del poder mágico y exponme su vida. Drifa Magic Defense Down. La voz de Tact volvió a sonar desde abajo. ¿Qué es este brillo que rodea mi cuerpo? ¿Qué estás haciendo ahí arriba, viejo? Yo, el héroe del personal, soy la fuente de toda la magia. Expongo su vida al poder de la tormenta. Drifa Lightning Resistance Down. La voz de Tact volvió a sonar, sonando aún más confundida y posiblemente un poco asustada. ¿En serio? ¿Qué estás haciendo ahí arriba? ¿Qué está pasando? Yo, el esposo de Mirelia Kumelromark, soy la fuente de toda magia. Outcry procedió a lanzarse una variedad de hechizos de mejora. Es decir, Drifa Magicap, Drifa Lightning Magicap y Drifa Elemental Magicap. En serio, será mejor que expliques lo que estás haciendo ahora mismo. O si no, cuando salga de aquí, mis chicas y yo te destrozaremos. Creo que ya estoy listo. Outcry plantó su bastón en el suelo frente a él. Sin embargo, justo antes de empezar a cantar, se dio cuenta de algo. Oh, es cierto. Una cosa más. Magic Prism. Después de usar una de las habilidades del bastón, un prisma salió de su bastón y flotó sobre el medio del agujero en el que se encontraba Tact. Outcry asintió con la cabeza. Ya está, ahora estoy listo. Comenzó a cantar para dos personas simultáneamente al mismo tiempo. ¿Qué estás haciendo allá arriba?, preguntó Tact con miedo, viendo que ya se estaban formando enormes nubes de tormenta sobre la arena. El Tacto podría haber sido casi el triple de Outcry en niveles. Sin embargo, el idiota en realidad no sabía qué eran los métodos de fortalecimiento ni cómo usarlos. Era un héroe ilegítimo, a diferencia de Outcry, que conocía su propio método y los métodos de 3 de los cardenales héroes. Y debido a su orgullo, nunca había leído ninguna de las guías de ayuda de las armas para aprender las formas en que las armas tenían para fortalecer a su portador. No es que hubiera ayudado mucho, ya que los portadores ilegítimos como Tact no podían sacar todo el poder de los métodos de fortalecimiento. Pero aún así podría haber sido suficiente para ayudarlo a sobrevivir a lo que se avecinaba. En cuanto a Outcry, había subido algunos niveles desde la última vez que usó este hechizo en Balmus y sus seguidores.
También había aprendido a combinar Earth Bane y Standard Magic para lanzar un nivel de magia aún más alto. Por último, usó los puntos que obtuvo al subir de nivel para potenciar ese hechizo en consecuencia. Agregue las ventajas y desventajas que había usado consigo mismo y con Tact. Además de la habilidad adicional cuyo propósito quedaría claro muy pronto, contra Tact, gravemente herido, que apenas había sobrevivido a una caída de más de 1000 pies bajo tierra, Outcry lanzó un hechizo llamado Liberación, ira del dios del rayo, X en todo Melromark. La gente miraba hacia el cielo para presenciar la enorme nube de tormenta que apareció repentinamente de la nada. Era grande, oscuro y siniestro. Los relámpagos crepitaron a lo largo de ella, lanzándose hacia el centro de la tormenta y haciendo que los pelos de todos los que estaban abajo se erizaran. Durante varios minutos, la lluvia cayó del cielo como un torrente, provocando que la gente corriera aterrorizada a sus casas. Más cerca del epicentro, alrededor de la capital, hubo relatos adicionales de personas que afirmaron haber presenciado una figura oscura enojada parada sobre la tormenta. Sus ojos eran de un negro profundo como un abismo sin fin. Y su armadura solo podría describirse como antinatural. Nadie pudo verificar jamás si la figura era real o un efecto del hechizo lanzado ese día. Lo único que se sabía es que los relámpagos de esa tormenta, que apareció sobre la totalidad de Melromark en un instante, se concentraron en un punto, que habrían sido las manos de la gran figura. Y después de ser proyectada, la figura, así como la tormenta que azotó a todo el país, desaparecieron gradualmente sin dejar rastro. Nadie sabría jamás la verdad de ese día. Además del lanzador, y posiblemente aquellos en la capital que recordaron el caso anterior en el que esto había ocurrido. Outcry, después de lanzar su hechizo, observó cómo se desarrollaban todos estos eventos, protegiendo su túnica de la lluvia en cascada con un hechizo de barrera contra el viento adicional antes de que un rayo cegador de puro rayo cayera frente a él. Fue una vista realmente impresionante. Y una vez que el rayo mágico puro golpeó su habilidad Magic Prism, se multiplicó en cientos de rayos, cada uno de ellos tan poderoso como el inicial. Todos cayeron hasta el fondo del pozo en un instante. Tact ni siquiera tuvo tiempo de abrir los ojos antes de que la lluvia en cascada a su alrededor se evaporara en un instante, cada vello de su cuerpo se erizara y todo el poder del poderoso hechizo multiplicado de Outcry impactara el suelo a su alrededor. Kaboom. Auge. 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 KSCHCHCHCHCHCH. El ataque fue lo suficientemente poderoso como para que la explosión resultante en las profundidades del subsuelo provocara un gran terremoto. Los ciudadanos de toda la ciudad que habían huido para protegerse de la lluvia se agarraron a los lados de los edificios y los carros en estado de shock. Los mismos cimientos del castillo temblaron por la fuerza del ataque. Outcry mantuvo su bastón plantado en el suelo, sujetándolo con fuerza mientras la tierra seguía temblando a su alrededor. Las partes dañadas de la arena se desmoronaron y colapsaron en el agujero, cayendo en lo que se había convertido en la tumba de Tact. Pasó un minuto hasta que el temblor finalmente disminuyó. Pero pasaría casi una hora antes de que la mayoría de la gente sintiera que sería seguro volver a caminar afuera. HM. Belouka se rió con avidez de todos los clientes que habían entrado en su fina tienda de monstruos. Sabía que había sido una buena idea mantener abierto su monstruoso negocio. Hoy iba de ganar dinero, buen señor. El rey sabio era verdaderamente tan poderoso como las fuentes afirmaban que era. HM. Cuando el humo finalmente se disipó, Outcry miró hacia el hoyo que había hecho. El fondo todavía estaba al rojo vivo por el calor del enorme ataque mágico. También era más ancho y profundo en la parte inferior de lo que recordaba. Aunque, afortunadamente, no se había derrumbado ni había formado un posible sumidero debido a la roca circundante. No quedaba ni siquiera una señal del cuerpo de Tact. Este y el polvo que lo había formado habían sido completamente atomizados. Quizás un poco exagerado, considerando todo. Pero era posible que hubiera sobrevivido si se hubiera reprimido debido a la diferencia de nivel. De modo que el rey encontró los resultados más que aceptables. Creo que eso fue realmente asombroso, mi rey. Una sombra apareció de nuevo junto a Outcry. Sin duda, mucho más impresionante que lo que usaste contra Balmus. En efecto. Sin embargo, a pesar de que Outcry dijo eso, notó que los Basal Claws que yacían en el fondo del pozo aún no habían despegado del suelo y escaparon. Tampoco había aparecido ninguna de las otras armas vasallas.
Más preocupante que eso, Outcry aún no había recibido una notificación de experiencia por matar a Tact. Lo cual dio algo de crédito a uno de los últimos detalles de Nelson. Incluso si lo matan, nos dice que solo sería temporal, dijo Nelson con una expresión hueca en sus ojos. No tienes que continuar ahora mismo, sí, comenzó a decir Mireia. No, esta última parte es especialmente importante. No sé si es alarde de su parte o verdad, no se ha preocupado de explicarnos los detalles a ninguna de nosotras las chicas. Pero, sus ojos hundidos se dirigieron al rostro de Outcry. Me gustaría llevar un dispositivo de seguridad para ese escenario, en caso de que no sea una mentira. ¿Están los Soulworms listos para ser desatados? Outcry volvió a preguntar en voz alta. Sí, la misma sombra asintió e hizo un gesto, y luego sus compatriotas reaparecieron. Algunos de ellos estaban mojados gracias a la tormenta. Pero todos ellos sostenían cadenas que ataban a las criaturas más repugnantes que existían. Lamieron los bordes del agujero, mirando hambrientamente sus profundidades. Habían estado hambrientos durante semanas solo por este momento. Incluso si Nelson se equivoca y esto resulta definitivamente excesivo, más vale prevenir que lamentar. Y si resultaba ser correcto, preferiría que el joven Naofumi y los otros héroes nunca tuvieran que enfrentar esta amenaza a su mundo en caso de que resucitara y decidiera buscar venganza. ¿Cómo tenía el poder de resucitar? No lo sabía. Pero si resultaba ser cierto, definitivamente era algo que iba a investigar después de esto. Tal vez había sido bueno que lanzara ese hechizo para atrapar almas con anticipación después de todo. Libérenlos, ordenó Outcry. Las sombras rápidamente soltaron las cadenas, permitiendo a los monstruos sumergirse en el agujero. Hubo silencio por un momento mientras los gusanos del alma bajaban por las paredes, pero luego, espera. ¿Qué estás? Un horrible sonido de destrucción se produjo poco después del grito de Tact. Los ojos de Outcry se abrieron un poco. Bájate. Aletéjate de mí. Aún no he terminado. Este mundo me necesita. Tal vez, después de todo, Nelson no se había equivocado en ese sentido. Quizás Tact tenía la capacidad de resucitar después de la muerte. Era una lástima que requiriera un alma. Los gritos de Tact continuaron sonando mientras su alma era devorada por los monstruos fundamentalmente equivocados de este mundo. Momentos después, Outcry recibió una notificación de experiencia que mostraba que Tact finalmente había muerto. También fue bastante experiencia, lo que le hizo subir al menos 10 niveles. Oye, después de todo, su medio hermano había sido útil para algo. Y luego, como por arte de magia, las 4 armas vasallas anteriormente cautivas finalmente flotaron sobre el pozo. Ya no estaba atado al idiota que los había empuñado. Outcry inclinó la cabeza ante ellos. Encuentra otros portadores que sean más dignos de empuñarte que él. Y asegúrate de que sean más razonables que él, especialmente tú, Whip. No creas que no me enteré de tu historia de atracción por un científico loco. Tipos de individuos mientras estudiaba sobre el héroe del látigo. Las piedras preciosas de las armas brillaron en gratitud mientras que la piedra preciosa del látigo brilló indignada. Pero la piedra preciosa de su bastón brilló a su vez. La guía de ayuda de Outcry apareció en su HUD, revelando los singulares métodos de fortalecimiento del hacha, el martillo, las garras e incluso el látigo. Las 4 armas vasallas acababan de compartir con él sus métodos de fortalecimiento. Los ojos del rey se abrieron brevemente, pero luego sonrió. Gracias. Me aseguraré de que se les dé un buen uso entre los cardenales héroes. Las piedras preciosas de las 4 armas volvieron a brillar en gratitud, y el látigo lo hizo a regañadientes, y luego las 4 armas vasallas volaron en diferentes direcciones hacia el cielo. Probablemente en busca de nuevos portadores que fueran más dignos de usarlos que el hombre que los había esclavizado con sus poderes tramposos. Era una lástima que Mireia no hubiera estado allí para presenciarlo. Le hubiera encantado ver la interacción que acababan de tener sus armas. Siempre estuvo interesada en aprender más sobre los héroes. Outcry tarareó para sí mismo mientras las cenizas del héroe falso surgían del profundo pozo. Después de que los Soulworms que habían estado deleitándose con los restos del alma de Tact salieron con expresiones de satisfacción en sus rostros deformes, Outcry usó un poderoso hechizo de tierra para llenar el agujero gigante de abajo hacia arriba. En unos momentos, era como si nunca hubiera existido. Y los monstruos fundamentalmente equivocados regresaron a las cadenas de la sombra, y ya se dispusieron a tomar una siesta después de atiborrarse de un alma tan deliciosa. ¿Limpiamos el desorden restante, Su Majestad?
Preguntó la sombra. Tus servicios aquí ya no son necesarios. Consulta con Mirelia para asegurarte de que todo lo demás se haya solucionado. Y luego prepara la aeronave para infiltrarse en Faubley y lidiar con el resto de los seguidores de Tact. Me uniré a ti una vez que termine de verificar el estado de la capital. Como lo desee, Su Majestad. La sombra hizo una reverencia y ella y sus compatriotas desaparecieron. Outcry tarareó mientras agitaba su bastón y se formaron escalones de tierra hasta las gradas. Continuó tarareando mientras agitaba su arma, arreglando todos los daños ya que el edificio estaba hecho de piedra y tierra, que era su especialidad incluso sin el arma vasallo. Nuevos arcos de piedra surgieron del suelo. Se tallaron nuevas gradas en monolitos de piedra que surgieron de la tierra. Incluso las sillas y la mesa que habían sido colocadas en el suelo en el centro de la arena surgieron de sus cenizas y se veían incluso mejor que antes. Cuando terminó de subir a la cima de la arena, casi todos los daños estaban reparados. Sin embargo, justo cuando estaba terminando, sus ojos se posaron en una vista bienvenida, lo que hizo que una brillante sonrisa apareciera en su rostro. Ah, querida Malty. Me alegra ver que saliste ilesa. Su hija, que había permanecido agachada detrás de algunos asientos cerca de la parte superior, todavía estaba mirando hacia abajo en absoluta sorpresa por lo que había presenciado. El agua de la tormenta todavía goteaba de las puntas de su cabello sobre el suelo mojado debajo de ella. Pero ante la voz de su padre, finalmente recobró el sentido y lo miró. Debo decir que ese mensaje que le enviaste a Tact a través del gremio, si no hubiera sido por eso, probablemente nunca habría aceptado seguirme hasta aquí. Probablemente habría aceptado dejar salir a sus chicas, pero insistió en que subiera a la aeronave. En cambio, eso me habría hecho las cosas mucho más difíciles. Pero gracias a que le diste los detalles del lugar perfecto para intentar tenderme una emboscada, él eligió seguir tu plan. En verdad, usar tu estatus como su chica favorita para atraerlo a mi trampa fue brillante, debo decir. Meanie continuó farfullando, pareciendo sorprendida y estupefacta. Ella le había enviado un mensaje a Tact, ¿sí? Pero ella lo había traído aquí con la esperanza de que matara a madre y padre para poder deponer a sus hermanos y convertirse en la próxima reina. Ella no había tenido la intención de que lo matara. Ella tampoco había querido que su padre se enterara de ese mensaje. Podría haber jurado que sus contactos en el gremio todavía estaban seguros a pesar de los intentos de sus padres de purgar la sucursal en Melromark de sus individuos corruptos. Debo hablar con tu madre ahora. Pero no te preocupes. Me aseguraré de que seas recompensado adecuadamente por proteger a tus hermanos menores de ese hombre horrible. Estoy muy orgulloso de ti, Malty. Por supuesto. Gracias, papá. Meanie sonrió feliz mientras Outcry le daba unas palmaditas en la cabeza. ¿Qué estaba haciendo ella? Se suponía que ella no debía agradecerle. Su padre idiota acababa de destruir su juguete más útil. Y cuando alguna vez le agradeció a alguien. Agradecer a la gente era cosa de campesinos, no de princesas como ella. Outcry continuó sonriendo mientras le daba otra palmadita en la cabeza antes de dejar atrás la arena arreglada y a su hija. No, todo esto fue culpa suya. Si no le hubieran lavado el cerebro a papá para que volviera a convertirse en el héroe del personal, si no lo hubieran convertido en el tipo de hombre que había sido antes de que ella naciera entonces, pero que él le acariciara la cabeza se había sentido realmente bien y griega. ¡No! No se sentía bien. La hizo sentir despreciada que su papá había sido muy agradable y la elogió por sus acciones y tal vez debería hacer algo más para ayudar a sus hermanos menores, ya que eso es lo que haría una buena hermana mayor y tal vez recibiría más palmaditas en la cabeza por hacerlo y griega. ¿Qué, Pip? Estaba pensando ella. Ella, pitido, hació eso cuando el infierno se congeló y, ¿por qué ella no pudo, Pip, emitir pitidos? Después de eso, el resto de todo fue bastante fácil de limpiar, en su mayor parte. Outcry descubrió un desastre en su camino a la iglesia para reunirse con su esposa y asegurarse de que estaba bien. Las puertas estaban tiradas en la calle sin sus bisagras. Las amas de casa y los maridos gritaban por las cacerolas y utensilios que les faltaban. Algunos carpinteros incluso maldecían porque les faltaban clavos y herramientas de metal. Una mirada fulminante de Outcry a menudo era suficiente para silenciar su lenguaje soez. Pero después de preguntarle a alguien al respecto, se enteró de que casi todo lo que estaba hecho de metal y que no había sido asegurado adecuadamente a algo salió volando después de que azotó esa extraña tormenta.
Aparentemente, Outcry descubrió que la descarga de su hechizo había sido suficiente para magnetizar todo el metal en los alrededores del castillo. Tendría que pasar algún tiempo más tarde arreglando esa desafortunada consecuencia. Jeje. Sin embargo, Outcry se rió cuando se encontró con un hombre corpulento que cargaba su yunque de regreso a lo que anteriormente había sido la herrería de Elart. El yunque tenía varias espadas y lanzas pegadas a él. ¿Crees que esto es gracioso? Tal vez no te reirías si toda tu tienda saliera volando por la ventana ahora, ¿eh? El hombre gritó con acento escocés. Lo siento, Harry. Permíteme arreglar eso ahora. Afortunadamente, a estas alturas, Outcry había pensado en un hechizo para desmagnetizar los objetos. Y lo arrojó sobre el yunque del herrero, haciendo que este y las armas adheridas a él cayeran al suelo. El hombre corpulento suspiró. Oye, ya era hora. ¿Sabes lo difícil que fue evitar que esta maldita cosa vuele hacia ese desastre? Montarme en mi yunque no era lo que tenía en mente para hoy. Se quejó Harry. Disculpe. Outcry preguntó después de un momento. ¿Qué lío? El que su majestad estaba guiando hacia la iglesia, gruñó Harry. Ya fue bastante malo cuando mi tienda comenzó a gravitar hacia mi yunque. Pero tan pronto como ella pasó con esta enorme bola de cosas, toda mi tienda salió volando tras ella. Maldita sea, casi se lleva mi yunque también. Me ocuparé de que me devuelvan todo su equipo lo antes posible. Outcry empezó a sudar. Diré. Harry puso los ojos en blanco y volvió a empujar su yunque hacia la tienda. Ahora, afortunadamente, sin tener que lidiar con eso tratando de volar hacia él nuevamente. Asegúrate de que todo esté en una sola pieza, ¿eh? Seguro. Outcry sacudió la cabeza antes de partir una vez más. Cuando Outcry se acercó a la iglesia, no pudo evitar reírse al imaginarse al hombre grande gritando mientras cabalgaba sobre su yunque magnetizado como si fuera un toro furioso. El escenario real probablemente no fuera tan ridículo. Pero probablemente no por mucho. Outcry finalmente llegó a la iglesia de los 4 héroes y encontró una vista verdaderamente gloriosa cerca del reloj de arena del dragón en su interior. Un katamari se describe como una gran bola de basura. Y esa descripción podría usarse para describir perfectamente la situación del antiguo harén de chicas de Tact. Muchos de ellos estaban pegados unos a otros gracias a sus armaduras o armas que los mantenían en su lugar. Además de las cacerolas, bisagras de puertas, clavos, espadas, lanzas, tenedores, cucharas, cuchillos y otros objetos metálicos pegados a su gran bola de basura. Además, si pensabas que el terremoto o el desastre resultante de antes resultó en sospechas o resistencia por parte de las chicas del harén de Tapt, estarías terriblemente equivocado. Sobre todo porque en ese momento todos habían quedado inconscientes por la comida drogada con la que se habían dado un festín. Y todavía estaban inconscientes gracias a eso ahora. Esa fue la razón principal por la que Outcry tardó tanto en llevar a Tact al área de batalla. Incluso las chicas que habían sospechado del festín lo comieron con ganas cuando Nell se hurgó en su comida, que había sido preparada por separado del resto, y todas festejaron y bebieron con salvaje abandono. Posteriormente, todos se desmayaron justo antes de que ocurriera la batalla. Y cuando Outcry finalmente encontró a su esposa, Nelsen, y sus sombras en el reloj de arena del dragón en la iglesia, la mayoría de las chicas del harén de Tact habían sido desniveladas, por lo que serían una amenaza tan grande como un gatito recién nacido. Y los últimos estaban pasando por el proceso antes de que las drogas desaparecieran y despertaran. ¿Todo va bien por tu parte, mi amor?, preguntó Outcry mientras aparecía junto a su esposa. Sí, y debo decirlo. Realmente tenía algunos interesantes con él, comentó Mireia mientras miraban a sus prisioneros atados. Algunas de las chicas eran humanas. Algunos eran semihumanos. Algunos parecían monstruos que podían transformarse en humanos como Amber. La chica con orejas de zorro de antes era claramente la chica monstruo Kitsune, que definitivamente había sido la culpable detrás de los falsos héroes de ilusión de Tact. Eso se debió a que después de que ella fue desnivelada, su verdadera apariencia se dio a conocer cuando el MP que había estado usando para mantener la ilusión incluso en su estado de noqueación desapareció. En lugar de una semihumana, tenía 9 colas y una cara feroz que habría parecido bastante amenazante si no la hubieran reiniciado al nivel 1 nuevamente. Ella también fue una de las primeras en despertarse después de haber sido desnivelada. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Tulina empezó a gritar de terror. ¿Por qué me siento tan débil? Honestamente, nunca entenderé por qué Tact decidió sacarte de tu prisión en Silbelt. Nelsen sacudió la cabeza molesta.
¿Qué espera, tú? Eres una traidora. Outcry chasqueó los dedos y una mordaza de tierra apareció alrededor de su boca. Continuó gritando mientras los gobernantes ponían los ojos en blanco. No hablarás un lenguaje tan grosero cerca de nosotros, demonio. Outcry dijo secamente. El monstruo zorro continuó gritando sangriento asesinato en su nueva mordaza. Nelson me informó que Tak desapareció de luz de su grupo. ¿Así que ya está hecho? Mirelia le preguntó a su marido. Sí, no te preocupes, ese joven no volverá a molestar a nadie nunca más. Outcry le sonrió a su esposa antes de volverse hacia la mujer dragón. Ahora. ¿Estás seguro de que quieres conservar esta cosa? Tulina volvió a aullar para contener la mordaza, pero en realidad no le sirvió de mucho. Sorprendentemente, Nelson solo había querido una concesión después de revelar toda la información que tenía sobre Tact. Custodia de algunas de las chicas del antiguo harén de Tact. Recuerda lo que te dije, a algunas de las chicas aquí les lavaron el cerebro para que sirvieran a ese hombre. Tienen una posibilidad de redención. Nelson frunció el ceño mientras miraba a chicas como Tulkina y Leludia, así como a otra que podría haber pasado por la hermana pequeña de Tact. Sin embargo, a algunos les gustan estas pequeñas cosas. Nelson cambió sus palabras después de la mirada fulminante que le dirigió a Outcry. Son monstruos completos de principio a fin. No solo eligieron ayudar a Tact, sino que también participaron en el lavado de cerebro de los demás o en expulsarlos, junto con algunos otros actos indescriptibles. Serán juzgados por mi pueblo y recibirán el castigo que merecen. Te uniste a nosotros de buena gana. Participaste en todo tal como lo hicimos nosotros. Leludia, la otra chica dragón / lagarto, gritó enojada. Solo estás haciendo todo esto porque quieres que el fragmento del emperador descanse dentro. Outcry convocó más chistes para la pequeña chica lagarto / dragón, así como para aquellas chicas que se habían despertado y habían comenzado a gritar. Sin embargo, Nelson ya los había escuchado. Y su hermoso rostro cayó. Me uní a Tact voluntariamente, y me arrepentiré de ese error, así como de muchos otros que cometí junto a él, por el resto de mi vida. Nelson se llevó un puño al pecho. Una mirada oscura pasó por sus rasgos. Yo, desearía poder ayudar más. Nelson bajó la cabeza con tristeza. Si tan solo se hubiera dado cuenta de sus errores antes. Si tan solo hubiera dicho algo antes de meterse ella y su gente tan profundamente en este lío. Al principio ella había visto esto como una alianza necesaria. Dada la disminución de la mano de obra que tenía su país debido a que Tact construyó todas esas fábricas en su país, los soldados y héroes adicionales habían sido vistos como una forma de preservar sus ejércitos. Sin embargo, después de presenciar el poder del héroe del bastón ese día contra Valmus, se había dejado llevar un poco por esa postura. Que, tal vez, habría más de un beneficio al volver a aliarse con Melromark y sus viejos amigos en Silbelt, y luego, después de que ella y el consejo de Silbelt conocieron al héroe del escudo, vaya, entonces eres en parte dragón, señora genial. Nelson miró sorprendido al héroe del escudo. Una persona legendaria que apenas era un niño. Yo soy. Dijo nerviosamente, sin estar segura de cómo actuar frente a él y los demás. ¿Por qué todos estaban mirándola de repente? Sin embargo, las luces en los ojos verdes del niño se volvieron aún más brillantes. Era casi como mirar un par de estrellas. Impresionante. Eres capaz de transformarte en un dragón. Yo, bueno, sí, puedo. Bebé, pero yo, Nelson finalmente tartamudeó nerviosamente. La mirada deslumbrada de Naofumi se volvió aún más brillante. Empezó a aparecer a su alrededor como si le hubieran inyectado litros de cafeína. ¡Qué genial! Puedo ver. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Su enérgico subidón de azúcar y sus rápidas apariciones a su alrededor habrían continuado, si no fuera por el calvo tío herrero suyo que lo agarró en el aire por los hombros. Oye, ¿alguna vez has oído hablar de algo llamado espacio personal, mocoso? Pero quiero ver la forma del dragón de Cold Lady. Naofumi hizo un puchero mientras intentaba escapar del agarre del herrero sin éxito. Otros en la sala se rieron de las payasadas del niño. Lo cual, ciertamente, también incluía a la propia Nelson. Pensar en ese recuerdo trajo una pequeña sonrisa a los rasgos de Nelson. Pensando en ello, la pureza inocente y la curiosidad de Naofumi habían llegado profundamente a su corazón de una manera que no podía describir. Había despertado algo en el jefe dragón que no había sentido en mucho tiempo. Había hecho que lo que pensaba que sentía por Tact pareciera pequeño y débil en comparación.
Y después de enterarse por Tact de que planeaba robar el arma del niño y matarlo, incluso después de que ella le informó que él era solo un niño inocente que no dañaría ni una sola mosca, soy el único héroe que este mundo necesita. No voy a dejar que un mocoso advenedizo me quite eso sin importar lo lindo que todos piensen que es. Ajajaja. Sinceramente, Outcry no había tenido que esforzarse mucho para convencerla de que se volviera contra Tact cuando llegó a su país. Esas mismas palabras habían estado sonando en sus oídos desde que tomó la decisión personal de traicionar a Tact. Si Outcry no se hubiera acercado a ella, ella lo habría contactado eventualmente para una reunión. O, tal vez más tontamente, habría hecho algo por su cuenta. Outcry se acercó cuando resultó ser un giro muy afortunado de los acontecimientos para ella. Y ciertamente había hecho las cosas mucho más fáciles. No habría mentido si hubiera dicho que se alegraba de que su antiguo amante no fuera más que polvo y motas descansando dentro de los cuerpos de unos pocos Soulworms. Solo un monstruo hubiera querido alguna vez matar a un niño porque quería su arma. Me has dado más que suficiente. Outcry apoyó una mano en su hombro, haciendo que la mujer dragón lo mirara. Extraño, en todos sus recuerdos del gran rey bastón en los campos de batalla, no recordaba que su rostro alguna vez se viera tan suave y afectuoso. Parecía que ella no había sido la única a la que el joven héroe del escudo había cambiado. Te lo prometo, mi medio hermano no ganará. La información que me has dado hoy me ayudará a asegurarlo. Nelson empezó a llorar. Yo, todavía quiero ayudar más. Si tal cosa todavía es posible para mí. Outcry y Mireia intercambiaron miradas y simultáneamente asintieron con la cabeza. Creo que podría hacer algo de espacio en mis planes para dar cabida a eso. La mujer dragón continuó llorando mientras los dos gobernantes mostraban que no la estaban juzgando por sus errores pasados. Sigo pensando que sería mejor si dejara el cargo de líder de Shieldfreden después de sus juicios y ejecuciones, ya sabes, comentó Nelson a Outcry. La mujer que había tenido una crisis nerviosa en la intimidad de esa despensa no había mostrado ese lado de ella desde entonces. Seguramente usted u otra persona estarían más calificados para ocupar mi lugar. Puede haber personas más calificadas que usted o yo para gobernar nuestros países. Outcry le puso una mano en el hombro. Pero tu gente aún confiaba en ti como su líder cuando estabas en tu peor momento. Se sentirían decepcionados si no corriges tus errores y los diriges de la mejor manera posible, tal como lo hizo mi esposa por mí. ¿No estarías de acuerdo? Mi amor. Mireia se sonrojó y giró la cabeza hacia un lado. Nunca perdí por completo la esperanza en ti, mi querido esposo. Outcry se rió entre dientes ante su reacción. Era sorprendente cómo ella todavía había sido capaz de amarlo y permanecer leal a sus votos matrimoniales, incluso cuando él había actuado como un tonto. Bueno, independientemente de lo que venga después. Nelson tosió en su hombro, teniendo que ocultar cuánto le habían impactado las palabras del rey sabio. Yo mismo derribaré esas abominables fábricas con mis garras desnudas. Más de las chicas que se habían despertado intentaron hablar, pero Outcry y Mireia las amordazaron a todas con tierra o hielo. Y en cuanto a ti, Nelson dirigió una mirada mortal a Leludia, lo que hizo que la chica amordazada se congelara de terror. No creo que ninguno de nosotros merezca tal poder como el que hay en ese fragmento tuyo de emperador dragón. Con una garra, Nelson enterró su mano a través del pequeño pecho de la niña lagarto amordazada. Un fuerte grito sonó a través de la mordaza improvisada de la niña. Los ojos de todos los presentes se abrieron drásticamente. Y luego Nelson sacó un objeto pulsante de color púrpura. Los que estaban despiertos gritaban hasta quedar amordazados o se desmayaban. Leludia yacía en el suelo, su cuerpo convulsionaba por el shock mientras se desangraba. Drifaeal. Nelson levantó una mano, sin embargo, y un fuerte brillo verde rodeó a la niña más pequeña. En cuestión de segundos, la enorme herida de la niña se curó. No te preocupes, no vas a morir tan fácilmente. Me aseguraré de que aquellos a quienes lastimaste hayan tenido su turno primero. Nelson escupió. Lléveselos. Las chicas asustadas fueron llevadas por sus cuerpos agitados con un hechizo de viento desde algunas de las sombras de Mireia desde la iglesia hasta la aeronave de Tactaun estacionada en los jardines del castillo. Nelson marchó con confianza junto a ellos mientras Outcry desmagnetizaba las cosas y las devolvía a su lugar correcto. Nelson había demostrado su valía en más de un sentido. Se sentía orgulloso de marchar junto a un líder así. Ayudó que la mayoría de las chicas que Nelson traía con ella todavía estuvieran en su bola de basura también. Hizo que moverlos fuera mucho más fácil.
Y ver algunos objetos magnetizados más chocar contra sus caras fue bastante entretenido, por decirlo menos. Mirelia y Outcry nos revelaron quiénes eran estos enemigos a los pocos transeúntes que estaban afuera en ese momento. Ya que, después de esto, Outcry y Nelson iban a abordar la aeronave y llevarla a Fowley. Y no querían que sus enemigos estuvieran preparados para su llegada, incluso si el riesgo de que dicha información les llegara a través del sistema del gremio en Melromark era casi insignificante. Sin embargo, antes de acercarse a la antigua aeronave de Tapt, Outcry se adelantó y se aseguró de que la aeronave estuviera desmagnetizada. Lo último que necesitaban era que docenas de objetos metálicos lo dañaran antes de irse. Y una vez hecho esto, ¿estarás bien, esposo mío? Preguntó Mirelia mientras se preparaba para seguir a Nelson por la rampa cuando todo estuviera listo. Por supuesto, mi amor. Outcry le devolvió la sonrisa a su esposa. De alguna manera, a pesar de los acontecimientos de ese día, parecía más joven que nunca. Se inclinó y la besó en los labios. Después de que regrese, estaré deseando escuchar sobre el viaje del joven Naofumi a Calmira. Mirelia sonrió con sinceridad. Abrazó a su marido con fuerza y le metió el pañuelo en el bolsillo. Espero que me lo devuelvas antes de que eso suceda. Por supuesto, me aseguraré de no ensuciar esta muestra de su buen favor, mi señora. Outcry hizo una reverencia burlona a su esposa. Mirelia se rió al recordar uno de sus primeros encuentros cuando eran más jóvenes. Vete, gran imbécil. Antes de que empiece a extrañarte. Ella lo empujó por la rampa. Desafortunadamente, ya que te extraño. Outcry saludó con la mano mientras subía la rampa. Frente a ella mientras se cerraba. Hasta que nos volvamos a ver, mi amor. Mirelia lloró pero mantuvo una sonrisa en su rostro mientras saludaba a su esposo incluso cuando la rampa se retraía por completo, haciéndolo desaparecer de la vista. Solo unos momentos después la aeronave despegó. Volando en dirección a Fowley. Mirelia seguía sonriendo ampliamente, ahora con las manos sobre el estómago mientras observaba el maravilloso desperdicio de tecnología comenzar su viaje a casa. Tenéis mucha suerte, pequeños, se comentó Mirelia mientras se frotaba la barriga. Vas a tener el padre más feliz del mundo cuando nazcan los dos. ¿Sabía su marido ya que estaba embarazada de gemelos? No, en realidad no. Sin embargo, pensó que sería una grata sorpresa después de que él regresara. Realmente iban a ser los niños más amados del mundo entero cuando su padre supiera lo afortunado que era. A la aeronave le tomaría solo un día mientras Nelson la pilotaba para llegar a la sede donde se encontraba el antiguo harén de Tact. Ninguno de ellos había oído hablar de lo que había sucedido en Melromark. Y como ninguno de ellos había estado de fiesta con Tact en ese momento, ninguno sabía de su muerte ni esperaban lo que sucedió después. Casi todos salieron, aplaudiendo y asumiendo que Tact había tenido éxito en su intento de regresar tan rápido. Imagínese su sorpresa cuando Outcry procedió a congelarlos a casi todos con un hechizo de prisión de hielo que abarcó toda el área mientras descendía por la rampa de la aeronave de un solo golpe. Aquellos que escaparon o evitaron por completo el ataque mágico intentaron tomar represalias. Sin embargo, a pesar de que todos ellos superaban el nivel 250, no eran héroes. Y ninguno de ellos era rival para la destreza mágica de Outcry. Lo cual había impulsado aún más utilizando los 4 métodos que había obtenido de los métodos basal que había aplicado en su viaje. Ese día capturaron hasta el último miembro del harén de Tact. Y posteriormente bajó de nivel en un dragón o Urlas cercano. Aquellos a los que Nelson se identificó como a quienes se les había lavado el cerebro se agregaron al grupo que iba a ser tratado durante meses o años para, con suerte, ser rehabilitados nuevamente en la sociedad. Aquellos que Nelson identificó por haber participado voluntariamente en diferentes actos monstruosos sin una pizca de remordimiento fueron noqueados, atados y agregados a las celdas de detención dentro de la antigua aeronave de Tact. Cuando todo estuvo dicho y hecho, Outcry voló con Nelson de regreso a Schildfreden, donde los prisioneros fueron llevados a las mazmorras para esperar sus juicios. Y, como ella se lo pidió, él estuvo allí para participar cuando Nelson hizo la declaración a su pueblo de que las fábricas dejarían de existir. Antes de transformarse en su forma de dragón y derribar uno de los grandes edificios ella misma. El pueblo vitoreó mientras se unía a su líder para destruir las abominaciones de la faz de su tierra. Y después, aquellos que habían sobrevivido a la horrible experiencia regresaron con sus familias. Agradecido de estar vivo. Nelson pasaría muchos años como gobernante de Schildfreden, asegurándose de que todas y cada una de las familias que habían sufrido tantas atrocidades recibieran el pago total.
No importa cuánto tiempo haya tardado. El propio Outcry pasó varios días más en Schildfreden. Ayudar a derribar los distintos edificios que Tact había creado, así como desmantelar los tanques, aviones y otros juguetes que Tact había fabricado para dominar el mundo. Incluyendo la aeronave que los había llevado alrededor. Se podría haber argumentado que hacer esto era un desperdicio. Sin embargo, el verdadero desperdicio había sido construir estos artilugios de mierda en su mundo en primer lugar. Su mundo no era la Tierra. No tenía los recursos para sostener este tipo de máquinas como las nuestras. No se encontraba mucho de este aceite en el suelo para alimentarlos. Y por más útiles que pudieran haber sido los aviones y tanques en la batalla, eran demasiado vulnerables a la magia para ser de uso práctico. Los aviones especialmente. No les iría particularmente bien si el ejército enemigo levitara grandes rocas sobre ellos y las hiciera invisibles con magia de ilusión. No importaba cuáles serían tus estadísticas entonces. Que un avión choque contra un objeto ambiental que flota en el cielo nunca es un buen augurio para nadie. Y sí, si combinabas magia de tierra con magia de viento seguida de magia de ilusión, esto mismo era posible. Outcry también recordó esas extrañas armas que los miembros supervivientes del harén de Tact habían intentado usar mientras luchaban contra él en el cuartel general de Tact. Parecían un avance del armamento que tenía Fowley, ya que no tardaban mucho en recargar y podían disparar una ráfaga de balas una tras otra. Sin embargo, las balas que dispararon finalmente no dolieron mucho cuando superaron sus barreras mágicas, debido a sus altas estadísticas. Y las armas se volvieron inoperables al igual que sus contrapartes Fowleyan cuando fueron golpeadas con magia de fuego. Cuando puso sus manos en uno de ellos, descubrió que sus estadísticas eran más bajas que algunos de los arcos que empuñaban sus caballeros de mayor nivel. Disparó más rápido, sí, pero ¿cuál era el punto cuando las flechas hubieran sido mucho más fuertes y hubieran causado mucho más daño? Había olvidado Tact que las estadísticas del arma importaban tanto como la persona que empuñaba dicha arma. Si alguno de estos diseños se hubiera cambiado para al menos adaptarse a las reglas de su mundo, entonces tal vez podrían haber sido útiles para la guerra o para reprimir monstruos o al menos algo así. Pero tal como estaban, con la adición de su logística, mantenimiento y todo lo demás, fue el mayor desperdicio de recursos que el rey sabio jamás había visto en la historia de su mundo. Quiero decir, estas chicas estaban en el nivel 250 por llorar en voz alta. Deberían haber planteado al menos un pequeño desafío. En serio, construir 1000 catapultas habría sido una forma mucho más eficaz de enfrentarse a Outcry que desperdiciar la cantidad equivalente de recursos y mano de obra para construir, operar y mantener una docena de tanques y ametralladoras. Después de todo, las rocas eran una fuente ilimitada de municiones. A diferencia de los grandes proyectiles que vio junto a él para un sistema de artillería que estaba desmantelando. ¿Qué estaban pensando estos idiotas? Ni siquiera tenían encantamientos ni hacían el caparazón exterior con mineral como Light Metal para que fueran resistentes a la magia de fuego enemiga. Cualquier mago aficionado podría haberlos hecho explotar desde la distancia lanzando un hechizo de fuego debajo de la pila de municiones Y. Honestamente, le ocultaré la mayor parte de esto a mi esposa para que ella no tenga un aneurisma también. Esto es ridículo. ¿Cómo planeaba este niño conquistar el mundo con esta basura? ¿Realmente olvidó que las estadísticas son lo más importante en nuestro mundo? Honestamente podía creerlo. No era como si no hubiera registros de otros héroes del pasado que finalmente habían intentado y fallado en hacer algo similar en el pasado gracias a las estadísticas y sin darse cuenta de que las cosas eran mucho más complicadas que las cosas puntiagudas, boom, boom. Pero entonces, Tact nació en este mundo, por lo que tenía incluso menos sentido que cuando lo hicieran los héroes convocados desde otros mundos. Y esa fue la historia de cómo Tact fue aplaudido por el rey del bastón antes de que Naofumi y los demás regresaran de Kalmira. Y el mundo nunca tuvo que lidiar con la mierda de tanques y aviones que no habrían sido más que shock y pavor en un ataque estilo Blitzkrieg que fracasaría debido a la magia, líderes competentes y la estupidez absoluta de un genio. A quien le importaba más su harén que el destino del mundo que se había propuesto conquistar. Sobre todo porque dicho ataque relámpago solo funcionó al principio gracias al altísimo nivel de las personas que manejaban estas armas. Si hubieran estado al mismo nivel que los soldados de otros países, habría sido un escenario de puerta inverso, donde Status Magic habría mostrado cuán verdaderamente estúpido era confiar en tanques modernos, misiles, etc. Para tus batallas cuando luchabas en un mundo donde lo más importante eran los niveles y las estadísticas, no el arma utilizada.
Sin mencionar la estúpida logística de búsqueda para fabricar, suministrar, alimentar y mantener dichos vehículos y armas que todos parecen olvidar convenientemente en un entorno de fantasía como este. Honestamente, Tak debería haber tomado un curso de economía antes de reencarnar en este mundo. Al menos tal vez entonces habría manejado algunas cosas un poco mejor y se habría centrado en las estadísticas en lugar de la vergüenza y el borde. Adiós, tacto. Nadie extrañará a tu idiota. Tampoco. ¿Qué? Un grupo de figuras misteriosas se encontraban alrededor de una mesa de vigilancia. Todavía mirando hacia abajo en estado de shock mientras llegaban los informes sobre el enfrentamiento entre Staff King y Tact. Además de una grabación de la ola en Calmira. Todas las figuras tenían varios tipos de máscaras en la parte superior de sus rostros. Nuestro agente más poderoso en ese mundo, y el Rey Bastón lo destruyó tan fácilmente, todos nuestros planes futuros para trastornar su sociedad, y él los derribó tan fácilmente como un castillo de naipes. Sabíamos que el Rey del Bastón podría ser una amenaza para nosotros si alguna vez recuperaba todos sus sentidos, pero que él hiciera esto. Las diversas figuras, con el poder irradiando de sus formas en ondas, sostenían los puños cerrados a los costados. Todos sus planes para generar conflictos futuros en este mundo y derrocar a todos sus gobiernos, facilitándoles el establecimiento de líderes títeres, acababan de ser arruinados por el hombre al que más temían en dicho mundo. Y ese no era el único asunto con el que lidiar aquí. Esa ola. Ninguno de los héroes estaba siquiera cerca de ella. Ni siquiera su filial World Guardian estaba cerca. Fácilmente podría haber hecho mucho daño a la realidad del mundo y haber depositado muchos monstruos extraños antes de que se cerrara. La grabación allí no mostró mucho. En un momento, Wave Boss y sus secuaces se dirigían hacia las islas para causar algún daño. A continuación, una flecha verde brillante y una corriente de energía de la isla principal descendieron hacia ellos. Luego, la flecha cambió de forma en el aire a una con un brillo azul brillante. Y la corriente de energía lo golpeó justo encima del Wave Boss, llenando toda la pantalla con una explosión brillante que terminó brevemente la grabación. Sin embargo, se reanudó desde otro ángulo, mostrando la ola desde la distancia. El agua fluía hacia el área donde el ataque había evaporado el océano debajo. El jefe de la ola y todos los monstruos habían sido diezmados por el ataque. Y una enorme nube en forma de hongo se elevaba hacia el cielo. Las grietas en el cielo y el océano permanecieron abiertas durante otros 10 minutos, pero ningún otro monstruo se atrevió a caer, tenían demasiado miedo. La grabación final terminó justo cuando cerró The Wave. Una de las figuras que llevaba una máscara de leona rebobinó lentamente el ataque, centrándose en la corriente de energía. Reconozco ese ataque. Esa es fuerza vital. ¿Cómo? Pensé que uno de nuestros agentes derribó la academia de ese mundo y mató a todos sus estudiantes hace años. Un hombre con una máscara de águila en la mesa gritó enojado. Y nos entrometimos con el escudo y eliminamos la información que contenía los métodos de fortalecimiento del escudo mientras seleccionaba un nuevo portador para que el mundo nunca volviera a descubrir la fuerza vital. Otro hombre con una máscara de perro también gritó. Está claro que hemos fallado en alguna parte. La mujer enmascarada de león de antes declaró con frialdad. ¿Cómo deseaban poder bajar ellos mismos y destruir al Rey Bastón y a los otros héroes? Sin embargo, las reglas del mundo se aplicaban incluso a ellos. Perderían todo su glorioso poder si cruzaran al mundo y tuvieran que reconstruir desde el nivel 1 como cualquier otra persona. A pesar de eso, todavía había mucho que podían hacer desde su mundo. Pero era difícil tratar con otros mundos de manera directa sin medidas directas, por así decirlo. Sin mencionar el revuelo que había comenzado entre su gente. Si bajaran personalmente para tratar de lidiar con el Rey del Bastón y los otros héroes, necesitamos hacer algo. Dijo una de las figuras, un hombre con máscara de chacal. Si las cosas continúan sin control, se volverán demasiado poderosas para que las olas afecten su mundo, y potencialmente podrían fusionarse con otro mundo para formar un mundo de 8 héroes. Si eso pasó, entonces, otro comenzó a decir con miedo. No podemos permitir que eso suceda en absoluto. Dijo otra figura con una máscara solar. Será el fin de nuestras conquistas en esta sección del multiverso. Y tampoco podré compartir la gloria de las coles con todos los presentes. Las figuras alrededor de la mesa miraron a su compañero, quien a diferencia de ellos, llevaba un repollo en la cabeza. ¿Qué? Las coles son las mejores, ¿sabes? De todos modos. ¿Qué podemos hacer? Preguntó otra mujer que llevaba una máscara lunar.
Nuestros otros agentes estaban escondidos en ese mundo debido a que Tact los persiguió y robó las armas que robaron. Los que quedan son demasiado estúpidos o demasiado débiles para siquiera intentar enfrentarse a los héroes. Incluso el agente que habíamos asignado para tratar de infiltrarse en el grupo de Bowero se niega a acercarse a los héroes debido a lo poderosos que se han vuelto en tan poco tiempo. ¿Qué pasa con el héroe de las armas de proyectiles? ¿Se las arregló para evadir a Tact durante tanto tiempo, no? Preguntó el hombre enmascarado. Sí, el agente de armas proyectiles todavía está vivo. Pero ha estado escondido durante mucho tiempo. Le llevaría años alcanzar el nivel de poder de Tact. Si tuviera el impulso para alcanzar ese nivel, claro está. La mujer frunció el ceño mientras lo decía. Está demasiado interesado en acostarse con mujeres como para que le importen un comino nuestros objetivos más serios. Tal vez podríamos enviar a uno de nuestros tenientes del tercer ejército para convencerlo. Y. El hombre enmascarado de perro que hablaba se detuvo lentamente mientras Máscara Lunar lo fulminaba con la mirada. Supongo que eso no resolvería el problema de que el héroe de armas de proyectiles tenga un nivel demasiado bajo. En cuanto al uso del tercer ejército, ninguno de ellos ha estado en este mundo para subir de nivel. Serían absolutamente inútiles si los enviáramos a luchar. Dijo Moon Mask en un tono helado. Seamos realistas. No nos queda nadie en ese mundo que tenga una oportunidad contra el Rey Bastón Despierto o los héroes. Otra figura gimió derrotada. Y con la forma en que nuestra gente también ha comenzado a apoyar a ese niño héroe, es solo cuestión de tiempo antes de que nos obliguen a salir de su mundo y dejar que las olas lo fusionen con otro mundo. Era un problema que nunca habían previsto. Después de hacer esto durante miles de años, el deseo de entretenimiento de su gente siempre les había permitido cometer los actos y atrocidades más indescriptibles, todo para que la gente de Godworld los disfrutara. Pero ahora, eso mismo que les había permitido jugar una versión interminable del juego del calamar usando a personas de otros mundos como entretenimiento había regresado para morderlos en el trasero. La gente no solo apoyaba a Kid Fumi y sus amigos ahora, sino que también querían ver su mundo prosperar y sobrevivir como lo era el de ellos. Peor aún, se habían sentido conmovidos por sus sinceras acciones hacia Fanero y sus amigos. Lo que significa que pronto podrían estar animando a que su mundo también sobreviva. Es decir, todos sus esfuerzos por desestabilizar la política allí, para adquirir un lugar para que sus fuerzas acumulen mucha experiencia y para eliminar de su lista de amenazas un mundo rico en monstruos devoradores de almas, que darían a los héroes armas asesinas de almas. Todo iba a ser en vano. Las figuras guardaron silencio durante un rato, reflexionando sobre su situación para descubrir qué deben hacer. ¿No tenemos un operativo en el mundo de Fanero que quiere experimentar con las bestias guardianas? La gente alrededor de la mesa miró a la figura que había hablado. El hombre, que llevaba una máscara de estrella sobre sus rasgos, colocó una mano sobre el mundo con el que el mundo del Staff King chocaba con frecuencia. Era un mundo que también representaba el mayor peligro de combinarse con el mundo del Staff King para formar un mundo de 8 héroes. Kyoetliva. Sus informes han indicado que podría haber encontrado una manera de secuestrar una bestia guardiana y obligarla a cumplir sus órdenes fuera del proceso de sellado. Si esto es cierto, entonces tal vez podría ser útil sin perder tiempo subiendo de nivel en su mundo. Los demás en la mesa entrecerraron los ojos. Eso es cierto, pero también hemos deducido algo fuera de sus informes por qué quiere hacer esto. ¿Realmente querrías arriesgarte a que adquiera todo ese poder del alma para sus propios planes? ¿Es eso, o no hacer nada, y ver cómo estos dos mundos se fusionan? Y luego, quién sabe cuáles serán las consecuencias para nosotros después de eso. Los demás volvieron a hacer una mueca. 4 mundos de héroes ya eran bastante malos. Los héroes podrían crecer hasta proporciones ridículas en poder al compartir entre sí los 24 métodos de fortalecimiento de las armas del mundo. 8 mundos de héroes, cada héroe tenía 48 métodos de fortalecimiento para aumentar su poder, era casi una amenaza existencial para ellos. Había sido la razón por la que tuvieron que retirarse de sus conquistas y subyugaciones de muchos otros mundos en todo el multiverso. Los vasallos de esos mundos de los 8 héroes todavía los buscaban activamente mientras hablamos. Y si bien sus miles de años de experiencia en batallas y conquistas, así como algunos de sus poderes de trampa, podrían ayudarlos a matar incluso a los héroes cardenales de los mundos de los 4 héroes después de que pasaron suficiente tiempo adquiriendo niveles en ese mundo, no fue suficiente para superar el conflicto.
Brecha de poder incluso para los héroes vasallos de 8 mundos de héroes. Y, nuevamente, también estaba el hecho de que este niño héroe estaba robando los corazones de su gente. Si llegó al punto en que comenzaron a exigirles que dejaran que el mundo de los niños fuera feliz y griega. No, ni siquiera podían considerarlo. Después de hacer esto durante miles de años. Si un niño héroe lograra arruinar todo más allá de esto, bien. Los demás murmuraron de acuerdo. Uno de ellos presionó un botón y apareció una figura holográfica en el centro de la mesa. Ah, ¿qué pasa ahora? ¿No ves que estoy ocupado? La figura en la pantalla, vestida con el traje de científico loco más ridículo que nadie haya visto jamás, de repente se enderezó. Ah, lo siento muchísimo. Pensé que era Yomoji quien estaba en la puerta otra vez y, silencio, gusano, tenemos una tarea para ti. Dijo una de las figuras enojada. Los ojos de Kyo se abrieron drásticamente y luego tragó saliva mientras tiraba del cuello de su atuendo. ¿Tarea, dices? Sí, esto es lo que queremos que hagas. Los miembros de Godworld procedieron a explicar cómo querían que Kyo secuestrara la tortuga espiritual del mundo del Rey Bastón. Y cómo querían que causara la mayor destrucción posible mientras eliminaba al Rey Bastón y a los otros héroes. Yo, ni siquiera estoy seguro de si mi idea funcionará o no. Todavía necesito tiempo para corregir mis cálculos y, Kyo comenzó a decir con miedo. ¿Vas a hacer esto ahora? De lo contrario, terminaremos nuestro contrato contigo aquí mismo. Dijo Moon Mask, su tono claramente amenazaba al héroe del libro. Kyo tragó saliva de nuevo. Volvió a tirar nerviosamente del cuello de su chaqueta interior. Entonces, me dirigiré allí de inmediato. La próxima ola del lugar sucederá momentáneamente para ti. Entra y te depositará cerca de la tortuga espiritual de su mundo. Los ojos de Star Mask se entrecerraron. No nos decepciones. Ese sí. Por supuesto. Vivo para servir. Kyo les hizo una profunda reverencia. La imagen del holograma desapareció y, aún así, permanecieron allí sentados, observando y esperando mientras observaban al héroe del libro, preparando todo lo que necesitaba para su repentino viaje a otro mundo lo más rápido posible. Les estaba maldiciendo en voz baja, pero a ellos realmente no les importaba lo que haría después mientras este plan funcionara. No estaba claro si realmente funcionaría o no. Pero en este punto, no tenían muchas opciones. Al Kidero y al Staff King no se les podían permitir más victorias importantes. De lo contrario, observaron cómo se desarrollaba la carnicería que se avecinaba, así como los ojos de su gente, quienes también observaron con anticipación y conteniendo la respiración lo que el niño héroe y sus amigos harían a continuación en su aventura. Clips de héroes frotando, ¿es así? Outcry intentó taparse la cara con una mano. No, no, no. Tienes que hacerlo así. Naofumi extendió su pulgar y su dedo índice, llevándolos a su frente mientras extendía su brazo. Sí, el niño le estaba enseñando a su padre King cómo hacer dap. Y el autor ni siquiera sintió pena por traer de vuelta este gesto vergonzoso mientras los dos estaban parados junto a la lápida de Tact. Ah, ya veo, entonces es así. Outcry procedió a copiar a Naofumi, mostrando al rey de los daps. ¿Sí? Ahora hazlo con la otra mano. Naofumi se llevó la otra mano a la cara y extendió el otro brazo mientras lo hacía. Outcry cambió de posición, imitando nuevamente al joven héroe. Jaja, Asate, idiota. Naofumi comenzó a reírse mientras él y su padre bailaban sobre la tumba improvisada de Tact. No es que hubiera un cuerpo allí, ya que las cenizas del cuerpo del perdedor aún más vergonzoso eran cenizas en sí mismas debido al poder del asombroso hechizo de Darkrai. Pero aún así se había creado para mostrar al idiota que había intentado apoderarse del mundo mediante el poder de la vergüenza y el borde. Darkrai y Kitsumi estaban volviendo a poner de moda el dabbing. Los restos destrozados de un alma aparecieron del suelo cercano para chillarle al dúo de héroes. Se negó a quedarse quieto mientras soportaba esta vergüenza. Sin embargo, otro sonido chirriante vino desde cerca, y los restos del alma de Tact se volvieron en estado de shock al ver un grupo completo de gusanos del alma corriendo sobre sus pequeñas piernas rechonchas por el suelo detrás de él. Parecía que habían terminado de dormir y estaban listos para deleitarse con el sabroso bocado una vez más. ¡Ay! Aletéjate de mí. El alma de Tact gritó mientras salía corriendo de la pantalla. Los Soulworms continúan su persecución. Kitsumi y Darkrai procedieron a llevar el alma de Tact al olvido. Un destino realmente peor que la muerte. Que nunca más tengamos que ver su cara de idiota. Clips de héroe.
Arco de redención, involuntaria, de Meanie. Meanie estaba enojada. Durante toda esta historia, la habían menospreciado y se habían burlado de ella. Había soportado torturas y humillaciones que ningún ser humano racional debería pasar jamás. Pero eso iba a llegar a su fin. Iba a deshacerse de sus hermanos de una vez por todas. No importa qué. Ella se convertiría en la próxima reina. O su nombre no era Malty Melromark, digo. ¿Quién diablos es Malty? Pensé que nuestro nombre era, callarse la boca. Ella también se desharía de ese apodo, pitido. Incluso si la llevara, era casi como si Meanie pudiera sentir una sensación de pavor por la dirección en la que se dirigía este Omake. Ja. Esta vez se aseguraría de deshacerse de sus hermanos adecuadamente. Lo que significa que esta vez iba a contratar a un asesino adecuado para hacer el trabajo. Esta vez no es una monja estúpida o un niño de juguete. Aunque contratar a una sombra para asesinarlo sería costoso. Entonces ella necesitaría pedir prestado algunos fondos del tesoro primero. Afortunadamente, ella conocía un camino oculto que ni siquiera su padre había descubierto. Y usándolo, podría entrar fácilmente, tomar todas las monedas de oro que necesitaba y luego salir del castillo con ellas para encontrar una sombra que pudiera hacer el trabajo y luego, oye, ¿qué diablos estás haciendo aquí? Meanie gritó cuando entró al tesoro y encontró a un caballero al azar dentro malversando las monedas de oro que había por ahí tal como había planeado hacer. El caballero, sorprendido con las manos en la masa por la princesa, ni siquiera supo qué decir. Guardias. Guardias. Ladrón. Meanie gritó a todo pulmón. Las puertas se abrieron de golpe y el caballero, que resultó ser un ladrón que había asesinado a un caballero por su armadura antes de escabullirse hasta el tesoro utilizando la misma ruta oculta que había utilizado Meanie, fue posteriormente encarcelado. Y Darkrai la elogió con otra palmadita en la cabeza antes de sellar él mismo la entrada oculta a la sala del tesoro. Eso no había salido exactamente según el plan. En realidad, había ido completamente en contra de lo que ella estaba planeando. Ahora no podía sacar los fondos que necesitaba para contratar a un asesino y tenía que sentarse en algún estúpido bar de mala calidad para encontrar un asesino barato para contratar ya que no tenía el dinero para contratar a un asesino mejor y tal vez eso fue lo mejor y debería regresar al castillo y concentrarse en ser una hermana adecuada a la que sus padres le daban palmaditas en la cabeza ¡No! Se estaba obligando a hacer esto por una razón. Ella se convertiría en la próxima reina, sin importar a quién tuviera que matar. Y cualquiera que se interpusiera en su camino sería reducido a cenizas ¿Estamos listos para derrocar al rey y la reina? Una conversación cercana de un grupo de personas la hizo detenerse y girar su cabeza encapuchada en dirección a ellos. Sí, estoy dispuesto a derrocar a la monarquía por hacernos más difícil divertirnos aquí. ¿Sí? Abajo la monarquía. Otros gritos similares vinieron del grupo de personas. Momentos después, todos fueron golpeados. Y Meanie se estaba alejando de un grupo de caballeros después de denunciar al grupo por traición contra Melromark. Parecía que estaban formados por restos del rey bandido, además de que estaban conectados con esclavistas y nobles que se habían estado beneficiando del tráfico de semihumanos antes de la represión de su madre. Ella solo había golpeado al grupo porque estaban en contra de la monarquía, lo que significaba que se habrían opuesto a ella. Pero sin darse cuenta había terminado haciendo otra cosa buena sin querer. Y a pesar de todos sus problemas, nunca encontró a un asesino barato escondido en ese bar. Esto es ridículo. Meanie chilló para sí misma. Sus dos hermanos menores acababan de regresar de Kalmira, y todos sus planes para intentar preparar un complot de asesinato para ellos habían fracasado. Y todo se debió a que ella también hizo cosas buenas sin querer. Desde cuando fue conocida por ser una buena dos zapatos. No había nada divertido que hacer con eso. Prefería hacer sufrir a sus enemigos y torturarlos psicológicamente Pero descubrió que era aún más agradable ser una buena hermana mayor. Recibir sonrisas, elogios y palmaditas en la cabeza de su padre y su madre, lo que la sorprendió por completo después de enterarse de cómo su hija había salvado su reino de algunos problemas, y ¡no! ¿Por qué seguía, pitido, siguiendo esa línea de pensamiento? Era casi como si el escudo realmente le estaba lavando el cerebro Malty Melromark, ha llegado tu hora. Varias sombras rebeldes aparecieron repentinamente en el pasillo frente a ella, lo que la hizo detenerse sorprendida. Los asesinos enemigos, contratados en un último esfuerzo por la nobleza enemiga de los países, sacaron dagas gemelas de sus cinturones.
Parecía que su plan de contratar a un enemigo asesino de las sombras se había vuelto completamente en su contra. Disfrutaremos destripándote a ti y al resto de la familia real aquí. Bleep. Momentos después, todos los asesinos estaban tirados en el suelo, con marcas de quemaduras cubriendo sus ropas y máscaras arrancadas. Meanie fue arañada aquí y allá mientras respiraba con dificultad, pero afortunadamente todavía estaba viva. Aparentemente, había reunido bastante fuerza mientras estaba bajo el mando de Motoyasu. Quizás el tiempo que pasó con ese molesto tonto no había sido una completa pérdida después. ¡Wow! ¿Qué pasó aquí? Meanie giró la cabeza, todavía pareciendo sorprendida por todo lo que había sucedido. Pero Kifumi y los demás habían entrado y se detuvieron mientras contemplaban la vista que tenían ante ellos. Meanie comenzó a tartamudear. ¡Guau! ¿Realmente te enfrentaste a esta gente malvada tú solo? Kifumi dijo de repente después de que Shadow le susurró al oído lo que otras sombras acababan de informarle. Eso es tan cool. Sí, solo estaban aquí para hacernos daño, Meanie siguió intentando hablar, para insertar algún nivel de veneno en su voz. Bien hecho, hermana mayor. Quizás todavía quede algo de bien en ti después de todo. Dijo Melty, mirando fijamente a su hermana mayor. Yay. Nuestra hermana mayor no es del todo mala después de todo. Raptalia aplaudió felizmente. Los niños, así como los héroes, continuaron, lanzando miradas apreciativas a Meanie cuando pasaron junto a ella. Varias sombras parecieron esposar y atar a las sombras rebeldes que habían logrado burlar todas sus defensas. Meanie realmente había hecho algo bueno aquí. Derribar a individuos capaces de tal hazaña había salvado no solo su vida sino probablemente la vida de toda la familia real. Las sombras podrían torturar a estos individuos y tapar los últimos huecos en sus defensas, asegurando que Kifumi y los demás miembros de la realeza estuvieran protegidos siempre que permanecieran en el castillo a partir de ese momento. Ella había hecho algo realmente bueno aquí. Pip. 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 Emitir pitidos. Eso era cierto. El escudo de ese mocoso le estaba lavando el cerebro y todo esto fue su pitido, culpa y Al final, todos los planes de Meanie de dañar / matar a Kifumi y Kitalia, así como a sus padres y Melty, solo terminaron ayudándolos a todos. Y continuó recibiendo elogios y palmaditas en la cabeza tanto de Darkrai como de Momelia, e incluso Kifumi y Kitalia contribuyeron diciendo que finalmente se estaba volviendo genial. Meanie todavía se resiste al lavado de cerebro del joven Shieldero hasta el día de hoy.